Tras soportar un entrenamiento agotador, Rick, nuestro protagonista, estaba tirado en el suelo, casi sin fuerzas, medio convencido de que estaba al borde de la muerte. De entre las sombras, apareció una figura que miraba a Rick con una expresión de satisfacción, elogiando su perseverancia y asegurándole que el temido examen de rango E ahora sería pan comido. Rick agradeció el cumplido, pero no podía evitar sentir que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Al día siguiente, en el gremio, mientras Rick se inscribía para el examen de ascenso a rango E, la recepcionista lo reconoció y lo llamó por su nombre de forma amistosa. Se presentó como Arisa, y ambos se alegraron mucho por el reencuentro. Rick se sorprendió al saber que Arisa se había transferido al gremio central y que ella se había enterado de que él había dejado su trabajo de oficina para seguir el camino de un aventurero. En medio de un mar de rostros jóvenes en la zona de pruebas, a Rick se le encogió el corazón al recordar su edad, 32 años, una edad muy avanzada para empezar la vida de aventurero. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un hombre de mediana edad comenzó a acosar a Arisa, intentando invitarla a salir. Aunque ella lo rechazó educadamente, el hombre insistió y se puso agresivo. Rick intervino para calmar la situación, pero el tipo se abalanzó de repente para lanzarle un puñetazo. Al darse cuenta de lo lento que era, Rick esquivó el ataque con facilidad y le lanzó un contraataque, dejando al hombre inconsciente al instante. Arisa, agradecida, le entregó a Rick su boleto para el examen, con el número 4242, un número que a Rick le pareció un tanto extraño. Al salir del gremio, Rick se encontró inesperadamente con Lynette, una hermosa elfa oscura, quien le preguntó por su inscripción. Lleno de alegría, Rick celebró el encuentro inesperado. No pudo evitar admirar en secreto la belleza de Lynette, y con una sonrisa algo nostálgica, bromeó para sus adentros deseando tener 10 años menos, sobre todo, al recordar los dos prominentes atributos de Lynette. Ella le recordó a Rick que se diera prisa para llegar al lugar del examen, informándole también que su maestro estaría allí para observar su desempeño. Esta noticia puso a Rick un poco ansioso, ya que temía que la presencia de su maestro pudiera causar problemas. Al llegar a la zona del examen, Rick observó a los jóvenes candidatos con su gran potencial, y su confianza comenzó a flaquear. Parecían listos para convertirse en cualquier cosa que quisieran ser. Sin embargo, Lynette elogió el notable progreso de Rick después de 2 años de duro entrenamiento, sugiriendo que los otros candidatos dudarían de sus propias habilidades después de presenciar su fuerza. También le aconsejó que se contuviera un poco para no desanimarlos demasiado. Rick era muy consciente de su propia fuerza y crecimiento, pero también se dio cuenta de lo solo que había estado durante sus duros años de entrenamiento, primero en la montaña y luego entre los muros del gremio. Nunca había tenido la oportunidad de medirse con aventureros comunes para comprender sus propias capacidades. Lynette le explicó el sistema de rangos, de la F a la S, lo que llevó a Rick a estimar con humildad que al menos podía alcanzar el rango E. Con el aliento de Lynette, ella le recordó que era miembro del Puño de Oricalco, un título que debería reforzar su confianza. Mientras tanto, de vuelta en el gremio, Arisa ordenó a los guardias que se llevaran al hombre de mediana edad con el que Rick había lidiado antes. Al inspeccionarlo, los guardias notaron una abolladura perfecta con forma de puño en la armadura del hombre, y resultó que el tipo era un aventurero de rango A. Este descubrimiento llevó a todos a especular sobre la intensidad del entrenamiento que Rick debió haber soportado. Para el examen de ascenso a rango E, Rick tenía que enfrentarse a 2 pruebas. La primera consistía en medir su poder de ataque golpeando un saco de boxeo especial de slime. El instructor animó a los candidatos a poner toda su fuerza en el golpe. Al recordar su entrenamiento, Rick recordó la enseñanza de su maestro de que debía entrenar su cuerpo lo suficiente como para destrozar un saco de slime dorado con sus propias manos. Un reto que al principio Rick creyó imposible, hasta que su maestro, sin el menor esfuerzo, se lo demostró y lo destruyó en un instante. Con la estricta disciplina de entrenar 50.000 puñetazos al día, Rick dio un paso al frente para aceptar el reto y se fijó en el saco de boxeo de slime verde, el tipo más débil. Los otros colores, como el azul, el amarillo, el rojo, el plata y el oro, representaban niveles de slime cada vez más fuertes. Un joven noble, el segundo hijo de la familia Dirumuto, quería presumir de su fuerza y demostrar su estatus. Recitó un hechizo, creando una pequeña bola de fuego, y la lanzó contra el saco de slime. La multitud se quedó boquiabierta al instante ante la demostración de magia, pero a Rick la actuación le pareció poco impresionante para alguien aclamado como un genio. ¡Qué débil! Ahora era el turno de Rick de enfrentarse al saco de slime. Mientras se acercaba, la multitud comenzó a susurrar, murmurando sobre su edad. Un hombre mayor presentando el examen de ascenso a rango E. El examinador, curioso por los antecedentes de Rick, revisó su expediente y comentó que los aventureros suelen entrenar la magia hasta los 20 años, y que después
Es raro que progresen de forma significativa. Al observar el nivel de magia de Rick, por debajo de la media, el examinador le aconsejó sin rodeos que se planteara otra carrera si suspendía el examen. Rick sintió el peso de las miradas de todos, reconociendo la lástima en sus ojos, pero se mantuvo firme, dando un paso al frente, se quitó la chaqueta y desató un puñetazo al saco de slime con una fuerza aterradora, destruyéndolo por completo e incluso atravesando la pared que había detrás. La multitud quedó atónita, conmocionada por su inesperado poder, totalmente desprevenida ante el nivel de destrucción que había causado el puñetazo de Rick. Rick se dio cuenta de que tal vez se había pasado de fuerza al golpear el saco de slime. En la parte escrita del examen, Rick sacó un 100 perfecto, lo que puso celoso al joven genio, quien en secreto sentía rencor de que un hombre corriente de más de 40 años como Rick se hubiera convertido en un obstáculo en su camino, y no por primera vez. Sin embargo, seguía confiado en la próxima prueba de fuerza defensiva. En contra de lo esperado, el genio se quedó atónito cuando vio a Rick bloquear un hechizo de nivel 4, un logro que él mismo aún no había alcanzado. El examinador, impresionado por la habilidad de Rick, decidió aumentar la dificultad a un hechizo de nivel 5 y le aconsejó que usara un hechizo defensivo de mayor nivel para contrarrestarlo. Sin embargo, Rick confesó que solo podía usar magia de nivel 1, tanto para el ataque como para la defensa. Asombrado por el preciso control mágico de Rick, al examinador no le quedó más remedio que lanzar el hechizo de nivel 5. Sorprendentemente, Rick bloqueó el ataque a la perfección. La actuación de Rick llamó la atención de un caballero de primera clase. Al llegar al lugar y escuchar el relato del examinador, el caballero se quedó impactado. Un aventurero de rango F había destruido un saco de slime de nivel medio hecho de slimes azules y amarillos, y luego había bloqueado un hechizo de nivel 5, de un mago de segundo rango usando solo un hechizo de nivel 1. El caballero estaba profundamente impresionado. Ni siquiera él, un caballero de primera clase, podría hacer algo así. El caballero revisó el expediente de Rick y se sorprendió al descubrir que Rick, a sus 32 años, llevaba 14 años trabajando como recepcionista. Mientras Rick descansaba en un banco con Lynette, apareció el joven genio, con los ojos llenos de lágrimas, acusando a Rick de haberle robado el protagonismo en el examen. Su hermana mayor, Angélica, y la hija mayor de la familia Dirumuto, se enfrentó a Rick. Él corrigió su edad de inmediato, insistiendo en que tenía unos 30 años, no 40. Angélica arrojó su guante al suelo, retando a Rick a un duelo. Sin conocer las costumbres de la nobleza, Rick recogió el guante con ingenuidad, bromeando con que ella necesitaba aprender más sobre lavar la ropa. Lynette le explicó que, al recoger el guante, Rick había aceptado el duelo sin saberlo. Angélica estableció rápidamente los términos. El perdedor tendría que servir al ganador de por vida. Mientras Rick reflexionaba sobre la fuerza de Angélica, Lynette le dio más detalles. Aunque Angélica es una caballera de segundo rango, existe un rango legendario incluso por encima del primero, el rango especial, alcanzado solo por 13 personas. Un caballero de segundo rango equivale a un aventurero de rango B. Lynette le aseguró a Rick que tenía posibilidades de ganar, pero Rick tenía la sensación de que Angélica era una oponente formidable. Preparándose para el duelo, se dijo a sí mismo que tenía que ir con todo contra una caballera de segundo rango. Angélica declaró que sería compasiva con él, ya que Rick era solo un aventurero de rango F. Lanzó un hechizo de mejora para aumentar su fuerza física e inmediatamente comenzó a irradiar un aura. Sin previo aviso, Angélica se abalanzó hacia adelante con una velocidad increíble, blandiendo su espada con tal fuerza que cortó la pared detrás de Rick como si fuera mantequilla, dejándolo atónito por su poder. Mientras Rick se enfrentaba a Angélica, su hermano menor intervino, llamándola Angélica la Relámpago, en alusión a la famosa velocidad de su hermana. Angélica le advirtió que su primer fallo fue intencional y le aseguró que no fallaría una segunda vez. Mientras se preparaba para su siguiente paso fugaz, Rick se dio cuenta de que la velocidad de ella era incluso más lenta que su propio ritmo normal al correr, lo que le hizo cuestionar en silencio la reputación de ella. Con un salto fácil, Rick esquivó el siguiente tajo de Angélica, dejándola atónita. Angélica no podía comprender cómo un hombre que ella creía que tenía más de 40 años podía tener unos reflejos tan rápidos, algo que ella creía que solo un puñado de caballeros de primer rango podía lograr. Convencida de que el fallo fue solo una casualidad, intentó otro paso fugaz. Pero, por desgracia, su pie resbaló accidentalmente con una pequeña piedra, haciendo que perdiera el equilibrio y girara sin control. Rick, ligeramente sorprendido, se preguntó si podría esquivar ataques tan erráticos. Sin embargo, esquivó cada uno de los golpes, pensando con humildad que era solo suerte de principiante y que su fuerza solo era digna de un rango F, nada más. Reconoció el peligro potencial en los ataques de Angélica y elogió su habilidad. Mientras tanto,
Angélica suspiró aliviada en silencio al ver que Rick no se había dado cuenta de su resbalón. Decidida, declaró que usaría un paso fugaz aún más rápido. Rick notó que la velocidad de ella se había triplicado, pero se mantuvo cauteloso, sospechando que podría ser una trampa. Mientras Rick esquivaba el ataque una vez más, Angélica se sentía cada vez más frustrada de que un aventurero de rango F pudiera evadir su paso fugaz ring, un movimiento que solo podía usar 2 veces más. Dudó por un momento, pero luego se armó de valor para otro ataque. Que Rick esquivó de nuevo, dejando a Angélica sin ninguna otra opción, aparte de lanzar su ataque definitivo. Angélica vaciló, armándose de valor para un último ataque con su paso destellante del ring. Pero Rick ya lo había anticipado y estaba listo para contraatacar. Sin embargo, el destino intervino cuando Angélica resbaló de nuevo con esa misma vieja piedra, convirtiendo su ataque en una estocada baja no intencionada. Reaccionando rápidamente, Rick decidió golpear el suelo, usando la fuerza para empujar a Angélica hacia atrás y ayudarla a evitar un golpe directo. En silencio, Angélica le agradeció a la piedra por el resbalón que la salvó. Rick, por otro lado, estaba impresionado por su evasión, confundiéndola con una esquiva deliberada. Intrigada por este aventurero de rango F, a Angélica le entró curiosidad por el pasado de Rick. Él simplemente le explicó que solía ser recepcionista de un gremio y que se había convertido en un aventurero de rango F hacía solo 2 años. Angélica se mostró un poco escéptica, pero Rick le aseguró que se estaba esforzando al máximo y le expresó su gratitud por tener una oponente digna. Al final, Angélica aceptó su derrota, reconociendo la habilidad de Rick. Rick se quedó atónito por la repentina rendición de Angélica. Él había pensado que ella era la que tenía la ventaja. Cuando ella intentó marcharse, Rick la llamó, recordándole su acuerdo, y animándola a cumplir la promesa de su duelo. Sin embargo, esto solo hizo que Angélica huyera aún más rápido. Mientras tanto, en la sala de exámenes, Rick estaba preocupado por su primera prueba. Lynette lo tranquilizó con dulzura, bromeando que, aunque suspendiera, simplemente tendría que triplicar la intensidad de su entrenamiento. Rick, con un comentario irónico, dijo que el triple de entrenamiento probablemente lo mataría. Su conversación fue interrumpida por Hailing, el hijo mayor de la familia Dirumuto, quien se acercó a Lynette con intenciones de ligar, usando una frase que había aprendido de casualidad en YouTube. Después de su frase de apertura, le tomó la mano a Lynette y le pidió audazmente que se convirtiera en su segunda esposa. Rick intervino de inmediato, haciendo el papel de protector y fingiendo que Lynette era su novia para repeler los avances de Hailing. Rechazado, Hailing se burló de Rick con desdén, llamándolo hombre mediocre de mediana edad y mofándose de su estatus de rango F. Arrogantemente, Hailing alardeó de que era un aventurero de rango A que había comenzado su carrera a los 14 años y que supervisaría los combates de práctica de la segunda prueba. Con una actitud condescendiente, le aconsejó a Lynette que dejara a Rick y lo eligiera a él sin pensárselo 2 veces. Lynette apoyó a Rick, afirmándole a Hailing que, en efecto, tenían una relación. Luego criticó a Hailing por usar demasiada colonia, lo que hacía que su olor fuera abrumador. Hailing, con una mirada de suficiencia, declaró que él supervisaría la prueba de Rick en la segunda ronda, decidido a mostrarle a Lynette la enorme diferencia en su estatus social. La tensión se alivió temporalmente cuando los examinadores anunciaron los resultados de la prueba, y Rick, aliviado al ver su número en la lista, tocó suavemente el hombro de Lynette para compartir su alegría. Luego se disculpó rápidamente por lo de fingir que era su novia, preocupado por si a ella le había resultado incómodo. Para sorpresa de Rick, Lynette confesó que en realidad estaba feliz por lo de la novia falsa, después de lo cual se disculpó para ir a compartir las buenas noticias del éxito de Rick con sus amigos. Mientras tanto, en un restaurante, Hailing estaba sentado, echando humo, y de repente pateó una silla cercana, decidido a encontrar una manera de humillar a Rick. Su ira se intensificó cuando llegaron sus 2 hermanos menores, quejándose de que Rick los había intimidado. Al darse cuenta de que Rick era quien había causado problemas tanto a su hermano menor como a su hermana, Hailing comenzó a tramar un plan para sabotear el examen de Rick. Mientras tanto, Rick entró en la sala de examen para comenzar la segunda parte de la prueba, donde un hombre de mediana edad se le acercó. Se presentó como Lynx Lolot, el supervisor de esta parte del examen. Rick sintió un gran alivio, agradecido en silencio de que Hailing no fuera su supervisor. Lynx mencionó que había revisado el expediente de Rick y que se había fijado en su edad. Rick se preparó para recibir comentarios condescendientes, basándose en sus experiencias pasadas, pero se sorprendió cuando Lynx expresó admiración por su determinación. Siendo él mismo un hombre de mediana edad, Lynx animó a Rick a perseguir sus sueños. Compartió su propia aspiración de convertirse en un aventurero de rango A pesar de que llevaba haciéndolo 20 años y todavía era de rango B a la edad de 40,
pero nunca había perdido la esperanza. Esta confesión creó un momento de apoyo mutuo entre los dos hombres, que terminó con un sincero y decidido apretón de manos. Después de que se despidieran, Hailing, que había estado observando desde la distancia, siguió en silencio a Lynx hasta la escalera. Con la intención de discutir algo importante, Rick echó un vistazo al tablón de anuncios y vio su número. Estaba en el grupo asignado a Lynx Lolot como supervisor, lo que inicialmente le alegró mucho. Sin embargo, un anuncio poco después reveló que Lynx Lolot ya no podría servir como supervisor, y Hailing fue designado para ocupar su lugar, dejando a Rick conmocionado y ansioso. Al oír a otros hablar de Hailing como el peor supervisor posible, Rick sintió curiosidad y pidió más detalles, y se enteró de que Hailing era un famoso mago de rango A, que había alcanzado ese rango a la edad de 17 años, y era conocido por el apodo de El Destroza Rangos F, por su trato severo a los aventureros de bajo nivel durante los exámenes. Rick sabía que cada año, aquellos que realizaban el examen de promoción a rango E bajo la supervisión de Hailing tenían que soportar una prueba increíblemente dura. Al darse cuenta de que ahora estaba en la mira de Hailing, Rick sintió aún más miedo, especialmente cuando vio a otro participante salir del área de combate simulado, con numerosas heridas y necesitando atención médica. Durante los combates, Hailing no se contuvo en absoluto, usando magia de alto nivel contra los aventureros de rango F, lo que disgustó al público y generó críticas por su abuso de poder contra oponentes menos experimentados. Hailing esperaba con ansias el turno de Rick, con la esperanza de aplastarlo por completo. De repente, el mayordomo de Hailing se le acercó y le pidió encargarse de Rick antes de que fuera su turno, y Hailing aceptó. Rick, cada vez más ansioso, consideró sus opciones. Lynette intentó calmarlo, confiada en la verdadera fuerza de Rick, pero él estaba demasiado angustiado para escuchar. De repente, un hombre de aspecto sospechoso que decía ser adivino le ofreció a Rick una lectura gratuita. Aunque desconfiado, Rick también sintió curiosidad por la oferta y aceptó. Mientras Rick se sentaba, Lynette notó que un círculo mágico aparecía en la silla, pero no pudo advertirle a tiempo. Rick desapareció al instante, revelando que el adivino era en realidad el hermano menor de Angélica, quien se regodeaba del éxito de su trampa. Sin embargo, la actitud de Lynette cambió rápidamente, revelando su lado más feroz, mientras interrogaba al chico sobre a dónde habían teletransportado a Rick. A Tejadu, el hermano menor confesó que Rick se encontraba en un radio de 100 metros de la zona. Fuera del lugar del examen, Rick, con calma, decidió regresar a la sala, pero fue rodeado por un grupo de aventureros, convocados por el mayordomo de Hailing. El mayordomo reveló que eran guardias de élite de la familia Dirumuto, con la intención de eliminar a Rick. Al darse cuenta del papel del hermano de Angélica en este plan, Rick comprendió la gravedad de su situación. Se enfrentaba al menos a 20 oponentes, incluyendo aventureros de rango B e incluso a uno de rango A como el mayordomo. Estaba completamente superado tanto en número como en fuerza. Rick se preparó para lo peor. Justo en ese momento, por suerte, apareció el maestro de Rick. El maestro de Rick vio a Rick fuera del lugar del examen y se preguntó por qué no estaba adentro si el examen estaba a punto de empezar. Rick, tratando de ser evasivo, dijo que solo había salido a tomar un poco de aire fresco. Sin embargo, su maestro, un hombre con la apariencia de un orco, sintió que algo no andaba bien con los hombres que rodeaban a Rick. Rick le dio una palmadita en el hombro a uno de ellos, bromeando con que solo eran amigos. Pero su maestro, con su agudo instinto, seguía sintiendo que algo era inusual. Rick, sintiendo que la situación se ponía cada vez más tensa, le advirtió al mayordomo que debían retirarse si querían seguir con vida. Ignorando la advertencia, uno de ellos blandió su espada para atacar al maestro de Rick, el orco, quien se sorprendió por la magia de mejora que usó el atacante, mientras señalaba que la espada necesitaba más mejora, ya que se hizo añicos al impactar. Mientras la confrontación continuaba, el hombre intentó lanzarle un puñetazo, pero su puño fue bloqueado fácilmente por el orco, y le rompió los dedos como una lección de poder. Inmediatamente, el orco usó magia para curarle los dedos, aconsejándole y sugiriéndole que debería entrenar más. La demostración de fuerza y habilidad mágica del orco dejó atónitos a todos los presentes. Rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de Blowstone Ashork, una criatura rara conocida como un orco sabio, que no solo estaba cualificado para ser un aventurero, sino que también podía hablar el lenguaje humano y usar magia. El mayordomo, al reconocer la identidad de Blowstone, admitió que se enfrentaban a un miembro del Puño de Oricalco, un aventurero de rango S, y una de las personas más fuertes del continente. Sin embargo,
Los subordinados del mayordomo, subestimando a su oponente, pensaron tontamente que podrían abrumar a Blowstone con su número y decidieron lanzarse al ataque. Una persona con aspecto de elfo se dio cuenta rápidamente de que esos hombres no eran amigos de Rick, sino que en realidad lo habían metido en problemas. Comprendiendo que Rick siempre priorizaba resolver las cosas pacíficamente, pero viendo también la urgencia de la situación, el elfo ideó un plan usando su último invento, un HK-416 personalizado y mejorado con piedras mágicas, que permitía que sus balas explotaran al impactar. El elfo comenzó a Parimociopón a abrir fuego contra los aventureros, lo que puso ansioso a Rick, ya que esta acción parecía contradecir sus principios pacíficos. Sin embargo, el elfo le aseguró a Rick que sus balas no eran letales. El mayordomo, al reconocer la identidad del elfo, comprendió la gravedad de la situación. El elfo, mitad enano, era conocido como el armero más poderoso, Miset Eldwarf. En medio del caos, uno de los hombres de repente tomó a una niña como rehén, ordenando al grupo de Rick que se tirara al suelo. La niñita, confundida y sin entender sus intenciones, preguntó por qué estaban haciendo eso. Rick, tratando de calmar la situación, le dijo a la niñita que solo querían jugar. El hombre le gritó furioso a Rick que se callara, lo que enfureció a la niñita. Para asombro de todos, la niña de repente desató un poderoso hechizo de nivel 7 sin ningún encantamiento, haciendo retroceder a todo el grupo de aventureros e interrumpiendo el intento de Rick por una resolución pacífica. El mayordomo, al presenciar este increíble poder, reveló la verdadera identidad de la niñita. Era Alicent Dracul, una vampira de sangre pura y un talento excepcional. A pesar de tener solo 10 años, ya se había ganado el título de prodigio de la destrucción, reconocida como una maga extremadamente poderosa. El incidente dejó una profunda impresión en el mayordomo, haciéndole reconsiderar sus decisiones en la vida. Abrumado por el poder del grupo de aventureros de rango S y anhelando una vida más pacífica, decidió renunciar y buscar una vida de tranquilidad. Mientras tanto, Lynette todavía tenía a su hermano, Angélica, como rehén, insistiendo en que no lo soltaría hasta que Rick regresara sano y salvo. Su hermano, con exceso de confianza, declaró que Rick no sobreviviría al ataque de 20 guardias de élite. Sin embargo, en contra de sus expectativas, Rick apareció completamente ileso, dejando al hermano atónito y furioso por el resultado. Lynette lanzó a su hermano Angélica contra el techo diciendo: «¡Buen trabajo, Rick!». Al notar la pared dañada, Rick preguntó al respecto, y Lynette simplemente se encogió de hombros, diciendo que había ajustado algunas cosas. Rick pensó para sí mismo que tenía que ser extremadamente cuidadoso de no hacer enojar a Lynette, aterrorizado por su formidable fuerza. Mientras esperaba la parte del combate de práctica del examen, Rick se sentó en una banca, claramente nervioso ante la perspectiva de enfrentarse a Hayling. Otros examinados continuaban saliendo de la sala de examen con heridas graves, pero a pesar de su exterior aparentemente tranquilo, Lynette notó que la pierna de Rick temblaba incontrolablemente. Rick confesó su miedo, señalando la enorme diferencia entre sus habilidades y las de Hayling. Él solo sabía usar magia de nivel 1, tanto para ataque como para defensa. Solo 2 habilidades, mientras que Hayling poseía 1000 habilidades. Lynette intentó tranquilizar a Rick, pero él seguía luchando por encontrar la confianza, arrodillándose ante él. Lynette expresó su fe inquebrantable en las habilidades de Rick, animándolo a creer en sí mismo, tal como ella había creído en él desde el día en que decidió convertirse en aventurero. De repente, Lynx apareció, gravemente herido. Un Rick conmocionado le preguntó qué había pasado, y Lynx reveló que fue atacado por Hayling para asegurarse de que Hayling fuera el examinador de Rick. Lynx relató cómo Hayling había menospreciado su sueño de construir una escuela en su pueblo natal, llamándolo de tercera y un talento tardío, afirmando que Lynx nunca alcanzaría el rango A. Lynx le aconsejó a Rick que se retirara del examen temiendo que Hayling tratara a Rick aún peor. Sin embargo, Rick estaba decidido a enfrentarse a Hayling, resuelto para acabar con él. Mientras tanto, Lynette buscaba un lugar para ver el combate de práctica de Rick cuando se encontró con Arisa. Las dos congeniaron rápidamente y decidieron ver el combate juntas, y Lynette invitó a Arisa a unirse a su grupo. Blowstone la saludó cálidamente, ofreciéndoles asientos junto a Arisa. Miset, al notar la llegada de Arisa, se interesó particularmente en sus 2 grandes armas y le sugirió que se sentara a su lado. Lynette, presintiendo las intenciones de Miset, le sugirió a Arisa que se sentara en otro lugar para evitar cualquier posible acoso. Arisa se sorprendió al enterarse de quiénes eran los miembros del grupo de Rick, y se quedó especialmente impactada al descubrir que Blowstone era el maestro de Rick. Blowstone explicó que la fuerza de un aventurero se basa en 4 pilares principales: fuerza física, control corporal, control mágico y capacidad de maná.
Señaló que, como Rick comenzó su viaje como aventurero a los 30 años, su capacidad de maná era bastante limitada, por lo que se enfocó en entrenar intensamente los otros 3 pilares. Blowstone contó que entrenó a Rick para que desarrollara una fuerza física extraordinaria, hasta el punto de poder derrotar a los monstruos más peligrosos con sus propias manos, con el objetivo de convertirlo en un One Punch Man. Miset, por otro lado, fue el responsable de enseñarle a Rick el control mágico durante los últimos 2 años. Mientras tanto, Lynette, a diferencia de lo que Arisa pensaba de ella como una simple sirvienta, era increíblemente fuerte y había entrenado a Rick en el control corporal. Blowstone declaró con orgullo que Rick se dedicó a su entrenamiento sin descanso y que ahora ha alcanzado el umbral de fuerza de un aventurero de rango S. Añadió que si Rick aprendiera a utilizar su habilidad latente, podría superarlos a todos, pero Rick todavía no es consciente de que siquiera posee tal habilidad. Miset recordó una vez durante el entrenamiento cuando Rick destruyó una gran roca, pero Blowstone le restó importancia, diciendo que era una habilidad básica para un aventurero de rango F. Miset se preguntó si Rick, quien todavía se consideraba a sí mismo un simple aventurero de rango F, podría manejar este examen de batalla simulada. Cuando el combate comenzó, Rick y Hailing intercambiaron provocaciones, y Hailing rápidamente lanzó un ataque de magia de fuego de nivel 3 sin cántico contra Rick. Rick, tomado por sorpresa por el ataque sin cántico, se preparó mientras el hechizo lo golpeaba de lleno. Cuando el humo se disipó, todos quedaron asombrados al ver a Rick de pie, completamente ileso. Hailing, impresionado por la resistencia de Rick, aumentó la potencia, lanzando un hechizo de nivel 4. Una vez más, Rick recibió el golpe sin retroceder ni un solo paso. Hailing entonces bombardeó a Rick con diversas magias elementales: rayo, agua y tierra, pero Rick resistió cada ataque, aparentemente indestructible. Frustrado porque su magia no tenía efecto, Hailing cambió a ataques físicos, combinando paso relámpago, Ring con puño firme y se abalanzó para asestarle un poderoso puñetazo a Rick, pero Rick contraatacó al instante, chocando su propio puño contra el de Hailing, lanzando a Hailing por los aires mientras que Rick ni siquiera se inmutó. Tras recuperar el equilibrio, Hailing se dio cuenta de que había algo diferente en Rick. Rick se dio cuenta de que, aunque Hailing poseía un maná abundante, sus otras habilidades fundamentales eran inferiores a las suyas. Este descubrimiento le dio a Rick más confianza para ganar la batalla simulada. Hailing, entonces, lanzó un hechizo de fuego de nivel 3 con todas sus fuerzas, pero Rick lo detuvo fácilmente con la palma de su mano. Mientras Hailing usaba paso relámpago, Rin para acortar la distancia, Rick declaró con calma que su velocidad era demasiado lenta. En respuesta, Hailing activó su habilidad, Cuerpo de Hierro, para bloquear el puñetazo de Rick, logrando mantenerse firme y finalmente reconociendo a Rick como un excelente aventurero de rango E. Sin embargo, Hailing todavía se negaba a reconocer por completo la fuerza de Rick, acusándolo de simplemente tener suerte. Rick replicó, explicando que había usado la manipulación corporal, una técnica muy superior a la magia de mejora ordinaria. Picado por la curiosidad, Hailing le preguntó a Rick qué había estado haciendo durante los últimos 2 años para obtener tal fuerza. Rick relató su brutal régimen de entrenamiento. No se le permitía salir de la cueva de un dragón hasta que pudiera derrotarlo. Tenía que nadar en la trampa líquida de un monstruo hasta asfixiarse. Y fue arrojado en territorio de monstruos con un peso de 1 tonelada, forzado a correr 100 kilómetros. Una asombrada Arisa escuchó la conversación y preguntó si Rick había muerto durante el entrenamiento. Blowstone explicó que Rick había muerto muchas veces, pero que él lo revivía cada vez. Aún escéptico, Hailing exigió más pruebas de las historias de Rick. Rick entonces compartió su máximo sueño: para derrotar al monstruo más fuerte del mundo, el Kaiser Arusapieto. Esta revelación hizo que la familia de Hailing soltara una carcajada, descartándolo como una fantasía infantil. Comparándolo con la leyenda del héroe Yamato, quien había derrotado a Arusapieto. Hailing se burló del sueño de Rick, diciendo que era algo que solo un niño podría imaginar. Decidido a terminar el combate, Hailing desató un hechizo de nivel 7 sin recitar, atando fuertemente las piernas de Rick. Pero no se detuvo ahí. Hailing procedió a invocar un golem gigante con un hechizo de nivel 8, declarando que era su magia más poderosa. A pesar de enfrentar un desafío formidable, Rick se mantuvo firme, apretando los puños, listo para enfrentarse tanto a Hailing como al golem. Hailing ridiculizó a Rick por depender de magia de bajo nivel, pero Rick respondió con confianza que había practicado su magia cientos de millones de veces durante los últimos 2 años. Al oír esto, Arisa no podía creerlo, pensando que era imposible. Sin embargo, Blowstone explicó que gracias a una magia espacio-temporal especial, era totalmente posible.
y que Rick había logrado esa hazaña por su cuenta. Hayling, ansioso por terminar la pelea, le ordenó al golem que atacara a Rick. En respuesta, Rick desató su hechizo de nivel 1 más serio, el disparo de aire, y le lanzó un potente puñetazo al golem. Para asombro de todos, el puñetazo de Rick desintegró por completo al golem de un solo golpe, y la fuerza del impacto incluso mandó a Hayling a volar hacia atrás dejándolo inconsciente. Después del dramático combate, la multitud quedó increíblemente impresionada por la fuerza y habilidad de Rick, elogiándolo sin cesar. Más tarde, Rick se reunió con su maestro y compañeros de equipo quienes lo felicitaron por su extraordinaria actuación. Sintió una gran satisfacción al darse cuenta de su verdadera fuerza, algo que había subestimado todo este tiempo. Aunque agradecido por el duro entrenamiento de Blowstone y Miset, Rick bromeó diciendo que ellos fueron quienes habían distorsionado su sentido común. Hayling, tratando de salir del salón aturdido, fue detenido por sus preocupados hermanos menores. Sin embargo, Hayling insistió en salir por su propio pie. Rick se acercó a Hayling, comentando la ironía de que un genio de élite como él perdiera contra alguien de desarrollo tardío como él mismo. El hermano menor de Hayling intentó responder, pero Angélica lo detuvo. Hayling escuchó, mientras Rick compartía sus propias y duras experiencias de entrenamiento y expresó su esperanza de que Hayling se convirtiera en un aventurero aún más fuerte. En respuesta, Hayling juró que él sería el examinador en la próxima prueba de ascenso de Rick, prometiendo que ganaría y diciéndole a Rick que estuviera preparado. Tras su intercambio de palabras, Hayling y su familia se marcharon. Se anunciaron los resultados del examen, confirmando que Rick había ascendido con éxito al rango E. Este logro hizo que Rick recordara su infancia. Hace 22 años, cuando solo era un niño, Rick estaba absorto en el libro, La leyenda del héroe Yamato, que narraba la derrota del demonio supremo, el Kaiser Urusepito, para obtener los registros akáshicos, un tesoro que podía conceder cualquier deseo. Inspirado por esta historia, Rick soñaba con convertirse en el héroe que superaría ese desafío. Sin embargo, cuando compartió su ambición, se encontró con la preocupación de sus padres, quienes le aconsejaron que se mantuviera alejado de la vida de aventurero y buscara una carrera más estable y respetable. En la escuela, el profesor realizó una prueba para ver si algún estudiante poseía una habilidad innata, una habilidad personal especial que podría ayudar a un estudiante a conseguir una beca para una academia de caballeros o magos. Sorprendentemente, incluso para él mismo, Rick descubrió que tenía una habilidad innata, aunque su naturaleza y poder seguían siendo un misterio. Este descubrimiento le trajo una inmensa alegría a Rick, quien comenzó a imaginar un futuro en el que podría convertirse en un héroe igual que Yamato, el de su libro favorito. Lleno de emoción, Rick le contó con entusiasmo a sus padres la noticia de su habilidad innata. Rick estaba decidido a hacer carrera como aventurero. Sin embargo, a pesar de su emoción inicial, Rick se dio cuenta de que no podía acceder ni usar su misteriosa habilidad. Con el paso de los días, la incapacidad de Rick para usar su habilidad innata lo fue desilusionando cada vez más, y poco a poco empezó a ignorarla. Pasó el tiempo, y Rick se convirtió en un joven, que acabó consiguiendo un trabajo como recepcionista en el gremio de aventureros. 14 años después, seguía allí, con la mirada cansada por la monótona rutina. Un día, su buen amigo Seith, quien ahora era un aventurero de rango B, pasó a recoger una nueva misión e invitó a Rick a tomar algo esa noche. De camino a casa, Rick reflexionó sobre el éxito de Seith y su propia vida estancada, preguntándose qué tan diferentes habrían sido las cosas si hubiera elegido el camino de un aventurero 14 años atrás. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por gritos de pánico. Había aparecido un monstruo. Rick corrió hacia el alboroto y se encontró cara a cara con un demonio enorme. Al ver a una sirvienta cerca, corrió de inmediato para protegerla. Sin embargo, para su asombro, la sirvienta partió al demonio en dos sin esfuerzo con sus propias manos. Resultó que la chica era Lynette. Le agradeció a Rick su valentía, pero le aseguró que era una aventurera poderosa, totalmente capaz de encargarse de esas amenazas. Rick, a su vez, le expresó su gratitud por salvarle la vida. Y curioso, ya que nunca había visto a un aventurero en combate, le preguntó por su rango. Supuso que tal vez sería una aventurera de rango B. Sin embargo, Lynette sacó su tarjeta del gremio, revelando que, de hecho, era una aventurera de rango S, dejando a Rick completamente asombrado por su prestigioso estatus. Impresionado por el rango de Lynette, Rick le confió su aspiración de convertirse en aventurero a los 30 años, preguntándole si eso era siquiera posible. Lynette reconoció la valentía de Rick al intentar protegerla, destacando que el coraje es una cualidad vital para un aventurero. Al oír esto, Rick sintió un rayo de esperanza, pero Lynette rápidamente calmó su entusiasmo con un baño de realidad. Le explicó que, si bien el coraje es crucial,
La capacidad de aumentar el poder mágico generalmente se detiene después de los 20 años. Lynette le dijo sin rodeos que, con esa limitación, su ambición de empezar una carrera de aventurero a su edad era prácticamente imposible. Con el corazón roto, Rick aceptó la dura realidad, extrañamente aliviado por tener una respuesta clara. Incluso le preguntó en broma a Lynette si quería salir alguna vez. Sorprendentemente, ella aceptó y quedaron en verse al día siguiente a las 7 de la tarde. Al día siguiente, Rick trabajó de muy buen humor, lo que divirtió y a la vez molestó un poco a Arisa debido a su exagerado entusiasmo. Said también pasó por el gremio a recoger una misión de rango B, y no pudo evitar pensar que el optimismo inusual de Rick era un poco extraño. Después del trabajo, Rick corrió al lugar de encuentro, ansioso por su velada con Lynette. Sin embargo, sus planes fueron interrumpidos bruscamente por la aparición de unos monstruos. La gente del pueblo calculó que había unos 30 monstruos e instaron a Rick a que corriera para salvar su vida. A pesar de las advertencias, Rick, preocupado por la seguridad de Lynette, corrió de inmediato hacia el caos. Cuando llegó, descubrió que Lynette ya había derrotado a toda la horda con facilidad. Suspirando de alivio al ver que estaba a salvo, Rick se dio cuenta de que nunca tuvo que preocuparse por ella, dado su formidable poder. Pero mientras los dos hablaban, otro grupo de monstruos apareció de repente. Lynette le aseguró a Rick, con confianza, que podía encargarse de ellos sola y le dijo que se pusiera a salvo. Sin embargo, a medida que la situación se volvía más tensa, Lynette de repente se sintió mal y se desplomó, incapaz de seguir luchando. Justo cuando un monstruo estaba a punto de atacar, Said apareció de repente, justo a tiempo, salvando a Rick del golpe. Los otros aventureros se unieron rápidamente, combinando sus fuerzas para encargarse de la horda de monstruos. Said le aseguró a Rick que eran más que capaces de manejar la situación. Mientras observaba luchar a los aventureros, Rick sintió cómo el ardiente deseo de convertirse en uno de ellos se encendía de nuevo en su interior, admirando su coraje y fuerza frente al peligro. Sin embargo, Lynette, aún débil, le advirtió a Rick que debían instar a los aventureros a retirarse de inmediato. Rick estaba confundido, porque los tres aventureros parecían perfectamente capaces de lidiar con los monstruos. Lynette le explicó que no le preocupaban los monstruos con los que luchaban, sino la presencia de un dragón cercano. Debido a un trauma psicológico de su pasado, Lynette no podía controlar su magia cuando estaba bajo la influencia de la magia de un dragón. Después de que Said y los otros aventureros acabaran con los monstruos, Rick intentó advertirles sobre el dragón, pero ya era demasiado tarde. El dragón había llegado, y Said se dio cuenta de que sin al menos 5 aventureros de rango A, su única opción era huir. Intentaron retirarse, pero su camino estaba bloqueado por una barrera mágica invisible que los atrapaba con el dragón. Said intentó romper la barrera, pero cada intento fue inútil. La barrera se mantenía firme. En un movimiento audaz e inesperado, Rick dio un paso al frente para enfrentarse al dragón solo, listo para luchar a pesar de las abrumadoras probabilidades. Enfrentándose a una muerte casi segura, Rick decidió confrontar al dragón con el espíritu de un verdadero aventurero. De pie ante la poderosa bestia, un torbellino de pensamientos cruzó por su mente. Rick sabía que sus posibilidades de derrotar al dragón solo eran casi nulas. Incluso un solo golpe ligero de este podría ser fatal. A pesar de su miedo y sus dudas, aún escuchaba una voz decidida en su interior que lo instaba a no rendirse. El espíritu indomable de Rick reavivó el coraje de Said, impulsándolo a unirse a la lucha. Sin embargo, el dragón, indiferente a su valentía, desató una aterradora explosión de poder que envió a todo el grupo de aventureros por los aires, dejándolos esparcidos y heridos por todas partes. Mientras se preparaban para afrontar lo peor, el dragón se dispuso a lanzar otro ataque devastador. Pero, inesperadamente, Rick, impulsado por una voluntad inquebrantable, se puso de nuevo en pie y se enfrentó al dragón cara a cara. En ese preciso instante, activó de repente una habilidad especial, Alma Temeraria, y avanzó hacia el dragón sin dudarlo. El dragón respondió con un poderoso pisotón, apuntando su garra gigante directamente hacia Rick. Said y Lynette, que no estaban familiarizados con el concepto de protección del guión, miraban a Rick con horror, temiendo por su vida. Manteniéndose firme contra la inmensa presión, Rick no solo bloqueó la embestida del dragón, sino que también lo hizo retroceder, creando un momento verdaderamente inspirador. Un aura poderosa, parecida a la de un Super Saiyajin, envolvió de repente su cuerpo, dejando a Said y a Lynette atónitos, especialmente porque se sabía que Rick tenía muy poca energía mágica. Aceptando su poder recién despertado, Rick reconoció que esta habilidad había llegado un poco tarde, pero estaba listo para aprovecharla al máximo. Le lanzó un puñetazo brutal al dragón, justo cuando éste disparó una enorme ráfaga de poder hacia él. Milagrosamente, el puñetazo de Rick atravesó las escamas del dragón, demostrando su extraordinaria fuerza.
Lynette y Sade quedaron atónitos ante el poder de Rick. Aturdido y exhausto, Rick se desplomó, satisfecho con su hazaña. Una semana después, Rick se despertó en la cama con Lynette a su lado. Ella le explicó que su cuerpo se estaba recuperando porque sus circuitos mágicos internos habían resultado dañados. Entonces Lynette invitó a Rick a unirse a su grupo, Orichalcum Fist. Admiraba su valor y determinación en la batalla y creía que Rick tenía el potencial para convertirse en un poderoso aventurero. También le contó que el objetivo del grupo era derrotar a Orou Sapieto, lo cual encajaba perfectamente con el sueño de Rick. Abrumado por la alegría y conmovido por la invitación, Rick derramó lágrimas de felicidad, emocionado por la oportunidad de convertirse por fin en un verdadero aventurero. De vuelta al presente, Lynette felicitó a Rick por haberse convertido en un aventurero oficial. Rick, agradecido, les dio las gracias a Lynette y a su maestro por su entrenamiento y apoyo. Estaba muy feliz de no haber renunciado nunca a su sueño. Al día siguiente del examen, Rick visitó a Lynx en el hospital para celebrar que le habían dado el alta y cumplir su promesa de ir a tomar algo. Curioso por el poder especial de Rick, Lynx expresó su deseo de someterse al mismo entrenamiento y estaba ansioso por conocer al grupo de Rick, lo que provocó una expresión complicada en el rostro de Rick. Unos días después, Lynx se preparó para visitar al grupo de Rick, siguiendo el consejo de este de llevar su equipo de más alto nivel. Al llegar, Lynx se quedó atónito al ver un magnífico castillo que recordaba a la morada de un señor demonio, donde Rick lo recibió en la entrada. Lynx comentó la ausencia de monstruos alrededor del castillo. Rick le explicó que ningún monstruo se atrevía a acercarse, lo que dejó a Lynx confundido por el consejo de llevar equipo de alto nivel. Dentro del castillo, Lynette le dio una cálida bienvenida a Lynx. De repente, Arisa bajó por las escaleras y le lanzó un rayo de alto nivel a Rick, que él bloqueó con gran habilidad. Él le recordó amablemente que no usara magia dentro del castillo, y solo se detuvo con una sonrisa pícara cuando Lynette la amenazó con dejarla sin comer. Mientras Rick estaba ocupado con Arisa, Lynx decidió explorar el castillo, manteniendo su armadura puesta con cuidado, tal como Rick le había dicho que hiciera al salir. En una zona abierta, Lynx se encontró con Misette, que estaba absorta creando una nueva arma, una bazooka. Misette invitó a Lynx a probar el invento, disparándole a un objetivo. El arma lanzó un misil que explotó de forma impresionante, pero Misette parecía insatisfecha porque aún quedaban cenizas, lo que indicaba que todavía había margen de mejora. A Lynx, sin embargo, le impresionó enormemente el poder destructivo del arma, dándose cuenta de que si esta tecnología se producía en masa, podría cambiar por completo la naturaleza de la guerra. Rápidamente, Lynx se dio cuenta de que el grupo de Rick no era para nada ordinario, y se preguntó si estos extraordinarios eventos eran simplemente un día más para ellos. Continuando con su exploración, entró en una habitación donde encontró a Blowstone absorto en un libro. Blowstone le dio la bienvenida a Lynx y le comentó que leer le ayudaba a mantener la calma. Curioso por el entrenamiento de Rick, Lynx expresó su interés, y Blowstone, al sentir el entusiasmo de Lynx, lo invitó a experimentarlo de primera mano. El grupo se adentró en lo profundo del bosque, donde Lynette estaba recogiendo hongos. De repente, Lynette escuchó un grito y descubrió a Lynx cayendo por la ladera empinada de una montaña. Rápidamente lo alcanzó y lo salvó de una caída mortal. Lynx, aunque aterrorizado, estaba inmensamente agradecido. Y entonces notó un enorme jabalí muerto en el suelo. Lynette simplemente dijo que lo usaría para la cena, dejando a Lynx atónito por su fuerza. Lynx relató la terrible experiencia de su entrenamiento, revelando que lo habían atado a pesas de 500 kilogramos y obligado a correr por una pendiente de 70 grados, lo que casi lo lleva a la muerte de no ser por la oportuna intervención de Lynette. Lynette le contó que Rick había pasado por el mismo tipo de entrenamiento, pero que él había muerto varias veces, un hecho que a Lynx le costaba creer. En el camino de regreso, Lynx estaba asombrado de la facilidad con la que Lynette cargaba las pesas de 500 kilogramos. Más tarde, se encontró con Rick y le preguntó cuántas veces había muerto durante el entrenamiento, una pregunta que Rick evadió elogiando las habilidades culinarias de Lynette. Después de disfrutar de una deliciosa comida, Blowstone sacó el tema de las 6 gemas, unas piedras mágicas que, al ser reunidas, abrirían la mazmorra donde duerme el legendario Kaiser Arusapieto y desbloquearían la puerta a la espiral del origen. Lynx, que estaba familiarizado con esta leyenda, comentó que había rumores recientes de un aumento repentino de guibernos cerca de un gremio del norte y un misterioso pilar de luz roja. Esta información sugería que su próxima aventura los llevaría a esa montaña. En el gremio del norte, una joven aventurera de rango F llamada Rey Lucas, a quien usualmente se le asignaba barrer los pisos, estaba desesperada por una misión de verdad. Justo en ese momento, apareció el grupo de Rick, queriendo aceptar una misión con un índice de peligro de 82. Sin embargo, la recepcionista denegó su solicitud.
El maestro del gremio explicó que la misión requería al menos 4 personas, con al menos 2 de rango A o superior, mientras que su grupo solo tenía 3 miembros. Rick y su equipo se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un cuarto miembro temporal. Blowstone solicitó al maestro del gremio que les proporcionara un asistente, y el maestro del gremio, abrumado por la presencia de Blowstone, accedió rápidamente. Llamó a Rey Lucas, sabiendo que ella estaba ansiosa por unirse a una misión, e insistió en que se uniera al grupo de Blowstone. A pesar de su recelo inicial, especialmente hacia Blowstone, Rey fue recibida con un apretón de manos. Al llegar a la cima de la montaña, a Rey le entró la curiosidad sobre el rango de Rick y se enteró de que apenas era un rango E recién ascendido. En la cumbre, se encontraron con un Giverno. Antes de que Rick pudiera siquiera sugerir una estrategia, Blowstone, como si nada, lanzó un solo puñetazo que mandó al Giverno a volar. A Rick le preocupaba que los compañeros del Giverno vinieran como refuerzos, pero a Blowstone, al encontrar la situación una molestia, le dijo a Rick que pusiera a Rey a salvo. Rick pone a Rey a salvo. Mientras esperan, ven a varios Wyverns salir volando del lugar donde Blowstone y Arisa están luchando. De repente, un Wyvern rojo se abalanza hacia Rick y Rey, decidido a enfrentarlos. Rick se enfrenta al Wyvern rojo y lo derriba de un solo puñetazo que le atraviesa la cabeza, matándolo al instante. Rey se queda atónita ante el poder de Rick y le pregunta si de verdad es de rango E, pero Rick le confirma su rango. Tras el combate, Blowstone y Arisa se reúnen con ellos, revelando que han completado su misión y encontrado una de las 6 joyas. De vuelta en el castillo, los miembros del grupo se reúnen para examinar la joya del pétalo carmesí. Esta joya emite una energía mágica que atrae a los monstruos y puede guiarlos hasta las otras joyas. Miset usa una magia compleja sobre la joya, creando un mapa de tierra que señala la ubicación exacta de la siguiente joya. Esta joya se encuentra en Herakutopia, un país famoso por sus torneos de artes marciales y sus grandes arenas. Hace 4 siglos, Herakutopia no era más que una pequeña nación desértica, hasta que su cuarto rey, Alexander Herakutopia, construyó una arena. El propio Alexander participaba en los combates, luchando sin armas y mantuvo un récord invicto de más de 10.000 peleas. Su fuerza atrajo a retadores y espectadores de todo el continente, convirtiendo rápidamente a Herakutopia en una gran potencia. Alexander, quien construyó la nación con sus puños, fue honrado con el título de Rey del Puño. Cuando el grupo de Rick llega a Herakutopia, se preguntan cómo empezar a buscar la joya. Pronto, se dan cuenta de que un matón está acosando a una mujer. Rick da un paso al frente para intervenir, pero Blowstone se le adelanta, aunque está más interesado en preguntar por la joya que en proteger a la mujer. El matón, sintiéndose provocado, reta a Blowstone a una pelea en un callejón. Tras una breve pelea, se da cuenta de que ha cometido un grave error. Derrotado, acepta responder a las preguntas de Blowstone. Rick saca la joya del pétalo carmesí, y Blowstone le pregunta por una joya similar de color amarillo. Al principio, Rick no espera mucho de la respuesta del matón, pero se sorprenden cuando revela lo que sabe sobre el torneo del Rey del Puño, señalando al campeón reinante de los últimos 3 años. Ven a un guerrero hombre bestia corpulento y musculoso, lo que hace que Lynette y Blowstone se den cuenta de que el actual Rey del Puño es un oponente realmente formidable. De repente, el matón recuerda algo y les dice que el cinturón de campeón, exhibido de forma destacada en el centro, contiene la joya mágica amarilla que están buscando. En el gimnasio Anillos Rojos, el actual Rey del Puño, Kelvin, está entrenando cuando su entrenador lo llama. Justo en ese momento, Rick y Lynette entran en la sala, captando de inmediato la atención de Kelvin, quien percibe el poder de ambos y siente curiosidad por el motivo de su visita. Model. Rick estaba a punto de preguntar por la gema, pero Blowstone, que prefería un enfoque más directo, lo interrumpió y le exigió a Kelvin que le entregara el cinturón de campeón que contenía la gema, ofreciéndole otra gema a cambio. El entrenador, preocupado por la reputación del gimnasio, les dijo que se fueran, pero Kelvin, intrigado, le dijo al entrenador que se calmara y decidió escucharlos. Kelvin, gracias a su agudo sentido del olfato, se dio cuenta de que el grupo de Rick no mentía. Sin embargo, rechazó la petición respetuosamente, explicando que el cinturón era un símbolo de orgullo para la gente de Herakutopia. En lugar de eso, Kelvin sugirió que ganaran el cinturón conquistando el torneo del Rey del Puño. Aceptando el desafío, Blowstone y sus compañeros se fueron del gimnasio. Rick, que todavía dudaba, fue tranquilizado por Blowstone, quien le aseguró que participar en el torneo era la decisión correcta. El entrenador, inquieto por dejarlos ir tan fácilmente, los descartó diciendo que eran apenas un poco mejores que el promedio, pero Kelvin, reconociendo el extraordinario poder del grupo, esperaba con ansias el próximo torneo, convencido de que las batallas se volverían legendarias.
En las eliminatorias del torneo del Rey del Puño para la región oeste, Rick se preparó para participar, aunque no confiaba mucho en su propia fuerza. Decidió pelear solo en esta eliminatoria. Lynette se ofreció a acompañarlo, pero Rick expresó su deseo de enfrentar este desafío por su cuenta. Le agradeció su apoyo. Mientras tanto, Blowstone había elegido competir solo en la Liga del Este. A Rick le preocupaba que, con su inmenso poder, Blowstone pudiera herir a alguien por accidente durante un combate. Cuando llamaron a Rick para su evaluación, el examinador le explicó la naturaleza de la prueba. Participaría en un combate simulado contra oponentes al azar, que eran luchadores que se habían inscrito en el torneo del año anterior. El examinador también aclaró que, aunque Rick no ganara, podría aprobar si su poder alcanzaba el estándar requerido. Al entrar en la arena, Rick esperó nerviosamente a su oponente. Cuando escuchó la voz de su oponente, se sorprendió porque le sonaba familiar. Cuando el oponente salió, resultó ser Angélica, lo que provocó un reencuentro inesperado entre los dos en este extraño lugar. Mientras Rick y Angélica se enfrentaban en la arena, ambos sentían curiosidad por la presencia del otro allí. Sin embargo, el examinador, ansioso por empezar el combate, los apuró para que comenzaran y sugirió que hablaran más tarde. La batalla comenzó con Angélica decidida a no perder, especialmente por su orgullo, y por el hecho de que Rick había derrotado a su hermano, Heiling, un aventurero de rango A de alto nivel. Rápidamente usó su técnica de paso relámpago, pero inesperadamente tropezó. Recuperando la compostura, se culpó a sí misma por su descuido. Pero cuando intentó el paso relámpago de nuevo, volvió a tropezar, lo que le hizo sospechar que no era una coincidencia. ¡Qué extraño! No tengo idea de por qué al autor le gusta repetir esta escena. Rick reveló entonces su nueva habilidad, la primera de las 8 técnicas secretas, la zancadilla en retroceso. Angélica, al reconocer la habilidad y el poder necesarios para ejecutar este movimiento, reconoció el talento de Rick, aunque no quería aceptar la derrota. Model. A pesar de su determinación por continuar, los siguientes intentos de Angélica con el paso relámpago terminaron todos en caídas. Finalmente se dio cuenta de que era inútil y decidió rendirse, optando por no seguir luchando contra Rick. Después del combate, Rick le contó a Lynette que había superado la prueba, lo que lo calificaba oficialmente para participar como luchador en el torneo del Rey del Puño. Angélica, curiosa por saber cuál era su objetivo en el torneo, escuchó mientras Rick le explicaba que su meta era ganar el torneo del Rey del Puño. Angélica le explicó el arduo camino que le esperaba, detallándole la estructura de las ligas y el requisito de quedar entre los 7 mejores de la primera liga para clasificar al evento principal. Le explicó que, como luchador nuevo, Rick empezaría en la liga de rango 5 y necesitaría ganar al menos 7 de 10 combates en cada liga para avanzar. Esto significaba más de 40 combates para llegar a la liga de rango 1, una hazaña que ella consideraba casi imposible de lograr en un mes. Sin embargo, a Rick no le inmutó el desafío. Recordó su duro entrenamiento y consideró que 40 combates en un mes era factible. Sugirió ajustar su plan con Lynette para adaptarse a este nuevo reto. Angélica, impresionada y algo intimidada por su fuerza, solo pudo aconsejarles que abandonaran el reino humano rápidamente tras presenciar las capacidades del grupo. Angélica le informó a Rick que las reglas del torneo solo permiten que un luchador compita en la misma arena una vez al día, y que había docenas de arenas preliminares dispersas en un radio de 30 kilómetros. Recalcó que, incluso con la fuerza de Rick, era imposible pelear más combates ese día. Lynette, tras revisar el horario, instó a Rick a que se fueran de inmediato, recordándole el tiempo limitado. Rick miró las notas y se dio cuenta de que solo tenía 15 minutos para llegar a la arena que estaba a 30 kilómetros de distancia. Angélica dudaba que eso fuera posible, ni siquiera en carruaje. Pero Rick decidió ir corriendo, con la esperanza de que fuera más rápido. Angélica, con una mirada de incredulidad, vio a Rick salir disparado a una velocidad increíble. Cuando le preguntó con curiosidad a Lynette si iba a ver el combate de Rick, Angélica se sorprendió de que Lynette se ofreciera a llevarla a la arena. Lynette levantó a Angélica y saltó entre los edificios para llegar rápidamente a la arena. Rick había ganado su segundo combate y se sentía optimista sobre su progreso. Creía que podría llegar a la liga de rango 1 en otros 4 días si mantenía el ritmo actual. Una idea que a Angélica le costaba creer debido a la intensidad de pelear 10 combates al día. Sin embargo, superando todas las expectativas, Rick llegó al rango 1 en solo 3 días. Rick compartió con orgullo la buena noticia con Angélica, sin olvidar agradecerle por la valiosa información que le dio sobre el funcionamiento de las ligas. En un restaurante, Rick y Angélica comentaban la noticia del momento sobre la actuación de Blowstone en el torneo. En uno de sus combates, Blowstone se enfrentó a un oponente que había alardeado de que nadie a quien golpeara podría levantarse en 10 días. Sin embargo,
cuando este oponente golpeó a Blowstone, sintió como si estuviera golpeando el tronco de un árbol gigante. Fue completamente ineficaz. Con un solo golpe, Blowstone ganó el combate fácilmente. Completó los 40 combates ganando cada uno de un solo golpe, y llegó a la liga de rango 1 en solo 2 días y medio. Al ver el increíble éxito de Blowstone, Rick sintió más admiración y emoción que nunca. Ante el notable logro de Blowstone, Rick consideró volver a casa, seguro de que Blowstone podría encargarse del resto del torneo por su cuenta. Sin embargo, Angélica le entregó a Rick el calendario de combates, explicándole que en la liga de rango 1, todos los oponentes estaban preestablecidos. Enfatizó que los combates en este rango no eran solo peleas, sino también parte de un programa de entretenimiento con una gestión estricta por parte de los organizadores. Los 7 mejores luchadores de esta liga avanzarán al evento principal. Angélica también le explicó el sistema de puntuación. Cada victoria vale 2 puntos, una victoria por decisión vale 1 punto, una derrota por decisión otorga 0 puntos y una derrota total resulta en la deducción de 1 punto. Cada luchador tendría un combate contra 10 oponentes seleccionados, y la clasificación se determinaría por los puntos acumulados. En su siguiente combate, Rick se enfrentó a un oponente que usaba la técnica del puño tenaz. Sin embargo, Rick esquivó hábilmente el golpe y usó el tercer movimiento del arte secreto de la fuerza contenida, un golpe de canto en la nuca, dejando a su oponente inconsciente. Rick, conocido en los círculos de gladiadores como el viejo novato, resultó victorioso. En el siguiente combate, Angélica, apodada la Veloz y novena gladiadora del ranking, se enfrentó al luchador en el 6º puesto, Taylor Bliss, la peligrosa criatura de las profundidades. Angélica comenzó con su movimiento característico, el paso relámpago, pero Taylor mantuvo la calma, creando un muro de agua de nivel 3 para defenderse. Angélica contraatacó inmediatamente con una flecha de rayo de nivel 2, aturdiendo a Taylor. Lynette y Rick observaban desde la banda, impresionados por las tácticas de Angélica y su sólida base en las 4 disciplinas de combate. Rick admitió que era incluso más fuerte que su hermano, Hailing. Sin embargo, a pesar de sus habilidades, Angélica seguía en desventaja contra Taylor, quien trataba sus ataques como molestias menores y afirmaba que podía soportar miles de golpes como esos. Entonces, Taylor lanzó un potente puñetazo hacia Angélica, que no pudo esquivarlo a tiempo, y salió disparada contra un muro, quedando inconsciente al instante. Taylor Bliss ganó el combate. Después de que Angélica se recuperara en la enfermería, Rick, preocupado por ella, le preguntó por su precipitación en el último combate. Le comentó que la pelea no estaba a su favor debido a la fuerte defensa de su oponente y se preguntó por qué había agotado toda su energía de esa manera. Angélica, un poco molesta, ignoró la preocupación de Rick e intentó marcharse. Pero Rick la siguió, sugiriendo que podría haber ganado con una mejor planificación. Esto hizo que Angélica se detuviera y considerara discutirlo más a fondo con Rick. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por el ruido de un restaurante cercano. Curiosos, se acercaron y vieron a Taylor, el gladiador del combate anterior, en problemas. Un Dragonborn agresivo estaba confrontando a una camarera y Taylor intentaba protegerla. Pero por desgracia, Taylor fue derrotado al instante, derribado por el Dragonborn y pisoteado. Tanto Rick como Angélica se quedaron atónitos al ver a Taylor caer tan fácilmente. Angélica explicó que el atacante era un Dragonborn, una raza típicamente más grande que los humanos. Este Dragonborn era incluso más grande que Blowstone. La situación se intensificó cuando el Dragonborn, enfurecido por una pequeña bebida derramada, le rasgó el vestido a la camarera. Cuando Angélica dio un paso al frente para intervenir, el Dragonborn dirigió su ira hacia ella. Rick intervino rápidamente, bloqueando el puñetazo de Geese, el Dragonborn, justo a tiempo. Rick intentó calmar la situación, pero Geese lo amenazó de muerte. Justo en ese momento, apareció otro Dragonborn, vestido con ropas finas. Esta persona le aconsejó con calma a Geese que no actuara precipitadamente antes del torneo principal. Reconociendo al recién llegado como Snape, Jazz abandonó el restaurante a regañadientes. Snape se disculpó con el personal del restaurante por el altercado y se ofreció a pagar los daños. Luego, Snape se dirigió a Rick, saludándolo de manera amistosa. Snape se presentó como Snape Lazaret, el director general del Torneo del Oeste. Rick se sorprendió de que Snape supiera quién era, pero Snape le explicó que su rápido ascenso a la liga de primer nivel lo había convertido en una figura destacada en la historia del torneo. Rick se dio cuenta de inmediato de que Snape era un exgladiador. La sensación se hizo aún más clara cuando le estrechó la mano y supo que había recibido entrenamiento de combate. Snape lo admitió, pero dijo que eso fue hace 20 años. Snape reveló que, como dragoniano, su físico le facilitaba atraer la atención y la fama. Snape también explicó que Geese Lizarect era su hermano menor, y se disculpó por el comportamiento de Geese.
describiéndolo como alguien que pierde fácilmente los estribos con los que considera más débiles y que es difícil de controlar debido a su poder. Snape expresó su impotencia para manejar la conducta de su hermano, después de disculparse una vez más, y preguntar por el estado de Angélica. Snape se fue, dejando a Rick con curiosidad sobre la conexión entre Angélica y Snape. Angélica entonces reveló que Snape era su prometido, y también la razón por la que se convirtió en gladiadora. Angélica admitió que llevaba un tiempo estancada en el rango 9, y que estaba ansiosa por avanzar en el torneo de este año, lo que explicaba su prisa en el último combate. Rick se sorprendió al saber del compromiso de Angélica con un dragoniano, una reacción que hizo reír a Angélica y que bromeara con él por ser lento para entender. Además, explicó que el matrimonio estaba ligado a la situación de su familia noble. Snape tiene el derecho de patrocinar a un luchador en el torneo, con el objetivo de manipular los resultados para obtener ganancias, apostando en contra de los gladiadores fuertes que patrocina y asegurando victorias mediante combates amañados. Snape pretendía amasar una fortuna, pero Angélica sospechaba que su objetivo no era solo el dinero, sino también fortalecer sus lazos nobiliarios a través del matrimonio. Para desbaratar su plan, Angélica, decidida a evitar casarse con Snape y recuperar su libertad, creía que la mejor estrategia era derrotar a Giz, el gladiador patrocinado por Snape, antes de que pudiera tener lugar ningún combate amañado. Esta determinación la impulsaba a continuar en el torneo. Comprendiendo la gravedad de la situación, Rick se ofreció a ayudar a Angélica con su entrenamiento. En resumen, ella quería luchar por sí misma para escapar de esa situación impuesta. A la mañana siguiente, Angélica se preparó con entusiasmo para la sesión de entrenamiento que Rick había planeado, a pesar de sus advertencias sobre lo brutal que sería. Angélica, confiada y lista para el desafío, se lanzó al entrenamiento que Rick le había preparado. Llegaron a un campo muy extenso, donde Rick inicialmente le sugirió que corriera 20 kilómetros, una tarea que parecía posible. Sin embargo, Angélica se quedó atónita cuando Rick le colocó unas pesas muy pesadas de 30 kilogramos en cada brazo y pierna, lo que aumentaba la dificultad. Para hacerlo aún más desafiante, Rick ató una cuerda a Angélica y comenzó a correr a más de 100 kilómetros por hora, arrastrándola detrás de él. Esta velocidad superaba con creces la capacidad de la técnica del paso parpadeante de Angélica, llevándola a sus límites físicos y poniendo a prueba su resistencia. Rick explicó que el propósito de este entrenamiento era acostumbrar el cuerpo de Angélica a los movimientos rápidos, ya que había notado que, aunque su arranque de velocidad inicial era fuerte, sus movimientos posteriores eran inestables. El objetivo era mejorar su agilidad y control a altas velocidades. Rick le contó que él había pasado por un proceso similar, siendo arrastrado por Lynette para entrenar su velocidad y resistencia. Después de 6 agotadoras horas, Angélica se desplomó, suplicando un descanso. Sin embargo, Rick la animó a superar sus límites, elogiando su resistencia y comparándola con su propia experiencia de entrenamiento inicial, en la que se enfrentó a la muerte 3 veces el primer día. Angélica se jactó de haber sobrevivido el primer día sin sufrir los mismos extremos que Rick, pero él solo sonrió y le reveló que solo habían terminado la sesión de la mañana. Cuando se dio cuenta de que todavía había entrenamiento después del almuerzo, Angélica se quedó pasmada e insistió en un descanso más largo. Después de 5 días de entrenamiento intenso, Angélica estaba sentada en un restaurante. Comió completamente abatida. Dijo que se rendía, no porque tuviera miedo, sino porque aquello se sentía más como una tortura que como una preparación para el torneo. Angélica admitió que la fuerza de Rick provenía de su capacidad para soportar un entrenamiento de alta intensidad durante 2 años. Cuando Rick se reunió con ella en el restaurante, Angélica se preparó para recibir un regaño de su parte. Sin embargo, Rick no tenía intención de regañarla. En cambio, quería compartir sus propias experiencias de los últimos 2 años. Empezó con alegría, pero la expresión de Rick se fue volviendo sombría a medida que relataba las innumerables veces que había muerto durante su entrenamiento. Mencionó específicamente un incidente en el que fue asesinado por la magia de Alicet, y Blowstone, habiendo agotado su maná, tuvo que depender de Alicet para que le transfiriera maná, y así poder resucitarlo. Escuchar sobre el agotador régimen de entrenamiento y las repetidas muertes de Rick dejó a Angélica en estado de shock. Rick reflexionó sobre su experiencia, preguntándose qué era más fácil, soportar el sufrimiento presente o enfrentarse al arrepentimiento futuro. Al final, eligió valorar sus dificultades actuales, coincidiendo con la sabiduría de su predecesor de que aceptar tales desafíos era admirable. Angélica entonces se sinceró sobre su propio pasado, expresando su descontento con los métodos de entrenamiento tradicionales. Angélica, a pesar de ser una dama de la nobleza, siempre sintió un conflicto con sus verdaderos deseos. Agobiada por las expectativas de la aristocracia, anhelaba convertirse en la caballero más fuerte,
prefiriendo soportar el sufrimiento presente en lugar de conformarse con las normas sociales. Decidida a continuar su entrenamiento, Angélica le pidió a Rick que se reuniera con ella en su lugar de entrenamiento habitual después de que él terminara de comer. Para su sorpresa, Rick ya la estaba esperando allí. Convencido de que Angélica necesitaba intensificar aún más su entrenamiento, decidió incorporar a Lynette en el programa de entrenamiento de Angélica, reconociendo la pericia de Lynette para transformar las habilidades de combate cuerpo a cuerpo en una refinada técnica de esgrima. 20 días después, en el último día del torneo de primera clase, Angélica entró a su combate decisivo contra Silva Helgand, la séptima luchadora del ranking, apodada la Bestia Furiosa. Una victoria en este combate le aseguraría un puesto en el torneo principal. Tras su intenso entrenamiento, Angélica entró en la arena en su forma demoníaca. En cuanto comenzó el combate, no perdió el tiempo y desató una patada potentísima que mandó a Silva a volar directo contra un muro. Este golpe decisivo no solo demostró las habilidades de lucha superiores de Angélica, sino que también confirmó su victoria, permitiéndole avanzar al torneo principal como la séptima luchadora del ranking de la Liga Oeste. Con una lista de 14 luchadores listos, comenzó el día del torneo principal y una atmósfera de emoción llenó toda la arena, mientras los 16 mejores luchadores se reunían para la competición oficial. El aire estaba cargado de emoción mientras los concursantes se preparaban para el sorteo que determinaría a sus oponentes. Angélica sacó el número 14, mientras que Rick sacó el número 12, lo que los ponía en un camino donde podrían enfrentarse en las semifinales. El campeón reinante, Kelvin Urbolf, apareció entre estruendosos aplausos y sacó el número 1, para gran alivio de Rick, ya que significaba que solo podría encontrarse en la final con Blaustein, quien sacó el número 7 si ambos lograban superar sus combates. Geese, un luchador patrocinado, sacó un número, pero los organizadores lo cambiaron en secretos por el número 15, asegurándole un oponente favorable. Angélica, al darse cuenta de la manipulación de Snape, comprendiendo que había un plan en marcha con Geese como pieza clave. Al día siguiente se anunció el cuadro oficial del torneo, con el combate inaugural entre Kelvin Urbolf y Eddie Grace. Blaustein y los demás estaban ansiosos por presenciar el poder de Kelvin. Cuando comenzó el combate, Eddie intentó una finta, pero Kelvin ni se inmutó, lanzándole un potente gancho a la cara a Eddie, dejando clara desde el principio su abrumadora fuerza. Blaustein quedó impresionado por la habilidad de Kelvin para anticipar la finta, atribuyéndoselo a su peculiar nariz, la cual le permitió detectar y contrarrestar con precisión el movimiento de Eddie. La victoria decisiva de Kelvin sobre Eddie consolidó aún más su fuerza, lo que llevó a Blaustein a prever un combate difícil en las semifinales contra Kelvin, quien parecía destinado a superar sin problemas a sus primeros oponentes. Blaustein, Rick y Angélica ganaron sus combates de la primera ronda sin ningún problema, dejando al público fascinado. En el siguiente combate, Geese Lizarekt se enfrentó a Hermann Müller. La pelea comenzó con Geese mostrando una actitud indiferente y somnolienta, una actitud que Hermann intentó aprovechar con un golpe al estilo yo-yo. Sin embargo, el ligero toque de Geese, que Hermann apenas logró esquivar, creó una onda expansiva, que dejó aturdido a Hermann, demostrando el increíble poder de Geese. Aunque Hermann intentó seguir atacando, no pudo causarle ningún daño significativo a Geese. Angélica comentó que, incluso siendo el segundo luchador mejor clasificado de la Liga del Oeste, Hermann no era rival para Geese. Entonces Geese estrelló su puño contra el suelo, creando una cortina de humo que desorientó a Hermann. Aprovechando la oportunidad, balanceó el brazo y le asestó un golpe devastador, mandando a Hermann a volar fuera de la competición con un solo golpe. Después del combate, Rick observó que, si bien Geese poseía una fuerza y una resistencia increíbles, sus movimientos mostraban una falta de entrenamiento, lo que sugería que probablemente nunca había entrenado en serio. Cuando Angélica y Rick se acercaron a Geese, Angélica le advirtió que tuviera más cuidado en su próximo combate, en el que ella sería su oponente. Al reconocer a Angélica como la prometida de su hermano mayor, Snape, Geese dijo con indiferencia que evitaría golpearla en la cara para que se viera bien en la boda, e incluso sugirió que simplemente se rindiera para ahorrarle el esfuerzo. Furiosa por la actitud irrespetuosa de Geese hacia los luchadores, Angélica le recriminó que menospreciara el entrenamiento serio de los demás. Geese afirmó con arrogancia que su físico y su talento natural eran innatos y que no necesitaba entrenar como los demás. Antes de irse, añadió un comentario sarcástico diciendo que también evitaría golpearla en el estómago para que pudiera darle hijos a Snape, lo que hizo que Angélica ardiera de rabia, jurando que se lo haría pagar en su próximo combate. Angélica estaba decidida a derrotar a Geese y declaró que le daría una lección que jamás olvidaría. En el segundo día del torneo, el equipo de Rick, incluido Snape, habían tomado asiento para ver el esperado combate entre Angélica y Geese.
El combate comenzó con Angélica usando el paso relámpago para darle una patada a Giz, pero pareció no tener ningún efecto en él, a pesar de su agilidad y sus intentos de usar la técnica para contrarrestar el poder bruto de Giz. Sus ataques resultaron inútiles contra su resistencia natural. Angélica se dio cuenta de que necesitaba usar la nueva técnica que Lynette le había enseñado: convertir sus manos desnudas en cuchillas mediante la técnica conocida como paso relámpago de reflejo inverso de maná. Angélica usó la técnica corte de hilo y le hizo un corte a Giz, lo que sorprendió a Snape, quien estaba asombrado por la increíble resistencia de su hermano pequeño. Enfurecido, Giz creó una cortina de humo e intentó emboscar a Angélica. A pesar de sus esfuerzos, ella continuó evadiéndolo gracias a su velocidad mejorada. Sin embargo, Giz demostró su superioridad al desaparecer y reaparecer justo detrás de Angélica, acertándole un potente puñetazo que la estrelló contra un muro. Aunque estaba gravemente herida, Angélica se negó a rendirse, impulsada por su determinación de no perder contra alguien que desprecia el valor del trabajo duro. Mientras Giz se preparaba para dar el golpe de gracia, con la intención de terminar el combate con un ataque fatal, Rick le gritó al árbitro que interviniera, temiendo por la seguridad de Angélica. Sin embargo, el árbitro no pudo actuar a tiempo, y justo cuando el puño de Giz estaba a punto de conectar con Angélica, el golpe falló misteriosamente, impactando en el muro en lugar de en su objetivo. El combate terminó con la victoria otorgada a Giz, pero él sintió que su puñetazo había sido desviado por una fuerza externa. Sus sospechas recayeron sobre Rick, quien mostraba una ira sutil, como si hubiera interferido en el golpe final. Angélica fue llevada entonces a la enfermería, dejando a Lynette preguntándose por el paradero de Rick. Misette sugirió que alguien había provocado a Rick, y compadeció a la persona que lo había hecho enfadar. En el pasillo, Rick se encontró con Giz, quien esperaba ansiosamente un combate con él. Sin embargo, Rick se negó con calma y le aconsejó que fuera paciente, prometiéndole un enfrentamiento decisivo frente a una audiencia al día siguiente. Giz, frustrado, golpeó un muro, esperando con ansias el choque que tanto había anhelado. El siguiente oponente de Rick fue el hechicero de la velocidad, Michelangelo. Justo al comienzo del combate, Michael desató un hechizo mágico de nivel 7, pero Rick contraatacó rápidamente con su puño revientasuelos. Derribó a Michael al instante y ganó con un solo puñetazo. Después del combate, Rick pasó por la enfermería para visitar a Angélica. La enfermera le aseguró que la vida de Angélica no corría peligro, pero que necesitaría tiempo para recuperarse. Rick comprendía la frustración de Angélica después de todo su duro entrenamiento, y la animó a ver su combate al día siguiente para que viera los frutos de su esfuerzo. Blowstone y Kelvin también ganaron sus combates fácilmente, preparando una emocionante semifinal. Kelvin contra Blowstone y Rick contra Giz. Rick pasó toda la noche preparándose meticulosamente para su batalla con Giz. En el tercer día del torneo, cuando las semifinales estaban a punto de comenzar, Angélica, ya curada por Blowstone, tranquilizó a Rick sobre su estado. Expresó su arrepentimiento por la derrota, sintiendo que era un fracaso. Pero Rick la animó, asumiendo la responsabilidad por haber subestimado la fuerza de Giz, y le dijo que observara con atención su próximo combate. Angélica se unió al grupo de Rick en las gradas, mientras Snape apostaba por su hermano menor, Giz, y los demás animaban a Rick. Cuando comenzó el combate, Giz provocó a Rick, pero él respondió con una potente bofetada, que hizo que Giz se tambaleara y escupiera sangre. Rick dejó claro su desprecio, instando a Giz a levantarse y pelear como es debido. Giz intentó contraatacar con un puñetazo, pero Rick lo empujó hábilmente desde abajo, haciendo que Giz perdiera el equilibrio y cayera de rodillas. Angélica se sorprendió al ver que Rick había logrado herir a Giz. Misette explicó que Rick usó una técnica de control corporal llamada onda de choque interna, concentrando el impacto internamente en lugar de externamente, lo que es eficaz incluso contra el duro cuerpo de un dracónidos. Entonces Giz activó su fuerza dragón, aumentando drásticamente su velocidad. Rick se sorprendió por la repentina velocidad de Giz, y aunque logró bloquear una patada con la rodilla, la fuerza lo mandó volando hacia atrás. Giz continuó su asalto, intentando apuñalar a Rick con sus garras, pero Rick lo esquivó rápidamente. A pesar de intentar crear distancia, Giz se acercó rápidamente y le asestó una patada en la cara. Rick cargó contra Giz, pero este contraatacó con su cuerpo de hierro, haciendo que el ataque de Rick fuera ineficaz. Giz continuó usando hilo cortante, fallándole por poco a Rick y dejando un rasgón en su camisa. Giz entonces usa la misma técnica, el golpe de fuerza interna de Rick, pero por la espalda, derribando a Rick al suelo. Giz se burla de Rick, llamándolo un plebeyo inútil. Rick soporta algunos golpes más, pero permanece tranquilo, mientras Giz empieza a cansarse. Entonces Rick revela otra técnica: cuerpo fluido,
la cual dispersa la fuerza del impacto por todo su cuerpo, minimizando el daño de los ataques de Geese. También revela que había estado conteniendo su poder para igualar el nivel físico de Angélica con el fin de demostrar el potencial de ella en el combate. Blowstone comenta que esta pelea es en esencia una batalla indirecta entre Angélica y Geese. Enfurecido, Geese prepara un ataque final combinando cuerpo de hierro, puño firme y el característico paso destellante de Angélica. Rick contraataca con un golpe de fuerza interna, criticando a Geese por imitar imprudentemente las técnicas de otros. El puñetazo aterriza de lleno en el estómago de Geese, obligándolo a arrodillarse. Snape está impresionado de que Rick haya hecho que Geese se someta, y se pregunta si el potencial de Rick podría incluso superar al de Geese. Sin embargo, Rick explica que él es solo un hombre común de mediana edad, mientras que Blowstone señala que Rick ya pasó la edad para el entrenamiento de maná, con una reserva de maná incluso más pequeña que la de un aldeano promedio. Angélica se da cuenta de que la fuerza de Rick proviene de haber perseverado a través de 2 años de entrenamiento agotador, un periodo mucho más largo que su propio tiempo de entrenamiento. Rick se burla de Geese por su falta de experiencia, su agotamiento y su incapacidad para mantener la precisión de sus técnicas. Él argumenta que el trabajo duro supera al talento, y que esa es su verdadera fuerza. En respuesta al puñetazo desesperado de Geese, Rick desata otro golpe de fuerza interna, causando daño interno en el brazo de Geese. Aunque reconoce el talento natural de Geese, Rick insiste en que, sin trabajo duro, Geese es solo un novato de nivel 1. Él recalca que el talento debe ser entrenado y el instinto debe ser perfeccionado. Enojado por las palabras de Rick, Geese se transforma en una forma de dragón más grande, activando la regresión del dragón, y lanza un puñetazo poderoso que envía a Rick a volar contra una pared. Rick se recupera rápidamente, usando el paso destellante y conectando un golpe de fuerza interna en Geese, pero el ataque es ineficaz contra su cuerpo duro como el metal. El repentino coletazo de Geese aturde a Rick, demostrando claramente la ventaja de su oponente. Al darse cuenta de que no puede derrotar a Geese confiando en un nivel de poder equivalente al de Angélica, Rick decide dejar de contenerse y ajusta su poder para reflejar 6 meses de entrenamiento intensivo. Geese se sorprende al descubrir que Rick había estado reprimiendo su poder. Rick esquiva fácilmente todos los ataques de Geese, ajustando su poder a un nivel equivalente a 9 meses de entrenamiento, y continúa asestando golpes de energía interna, dañando visiblemente a Geese. Geese intentó contraatacar, pero no pudo seguirle el ritmo a Rick. Rick volvió a desaparecer de su vista, esquivando todos los intentos de Geese, y luego aumentó su poder a un nivel equivalente a 12 meses de entrenamiento intensivo. Rick se movía tan rápido que Geese ni siquiera podía percibirlo, mientras que Angélica, al presenciar tal demostración, se sintió inspirada y creyó que con un año de entrenamiento similar, ella también podría alcanzar tal poder. Rick usaba continuamente el paso relámpago, abrumando a Geese y llevándolo a sus límites físicos. En una batalla de talento contra esfuerzo, Geese se lanzó hacia adelante de forma imprudente, pero Rick contraatacó con su técnica del hilo cortante, atravesando el cuerpo metálico de Geese y dejándolo inconsciente. Rick salió victorioso del combate de semifinal, comentando que Geese tuvo suerte de no tener que enfrentarse a Angélica después de que ella completara ese hipotético año de entrenamiento. Rick y Angélica se hicieron una señal de pulgares arriba, celebrando su victoria. A pesar de la derrota de su hermano menor y de una pérdida económica considerable, Snape mantuvo la calma, aceptando el resultado del combate. Snape admitió que había perdido una gran suma de dinero, pero una parte de él también quería que le bajaran los humos a Geese, reconociendo la diferencia entre su propio trabajo duro y la dependencia de Geese en su talento natural. Snape no se arrepentía de este resultado, y también estaba triste por perder la oportunidad de casarse con Angélica, a quien elogió como una mujer excepcional. Con un toque de arrepentimiento, Snape se despidió de Angélica. Mientras tanto, Blowstone se preparaba para su combate contra Kelvin, provocando un rugido de emoción en el estadio. Kelvin entró entre aplausos atronadores, pero la tensa atmósfera de repente se intensificó cuando Geese, que aún sufría los efectos secundarios de la recursión del dragón, se abalanzó de repente sobre Kelvin. Con una compostura notable, Kelvin derribó a Geese de un solo puñetazo, impresionando a la multitud y consolidando su estatus como un campeón formidable, a la par de los guerreros de rango S. El combate entre Kelvin y Blowstone comenzó, y Kelvin empezó con una ráfaga de potentes puñetazos al estilo JoJo, dirigidos directamente a Blowstone. Blowstone fue capaz de bloquear cada uno de los ataques de Kelvin, y con su agilidad, Kelvin se movió rápidamente detrás de Blowstone para atacar, pero Blowstone aún así contraatacó de forma brillante, demostrando su fuerza y defensa superiores. Kelvin continuó con una patada cortante y acrobática,
pero Blowstone la bloqueó y respondió con un potente uppercut. Aunque Kelvin evitó un golpe directo, la onda expansiva del puñetazo de Blowstone aún así causó un daño masivo en la arena. Al darse cuenta del extraordinario poder de Blowstone, Kelvin admitió que era el oponente más duro al que se había enfrentado. Por fin un adversario digno. Sus ojos se iluminaron con determinación para este combate legendario. Inicialmente, Kelvin pensó que Blowstone era solo un luchador que dependía de la fuerza bruta, pero rápidamente se dio cuenta de la importancia de las 5 habilidades fundamentales en batalla y evaluó a Blowstone como un oponente completo con estadísticas altas en todas las áreas. Se dio cuenta de que, desde el inicio del combate, Blowstone no se había movido de su sitio, lo que hizo que Kelvin se preguntara si Blowstone le estaba dando una ventaja intencionadamente. Al darse cuenta de que había creado una desventaja para su oponente sin querer, Blowstone se disculpa e inmediatamente se enfrenta al puño de colmillo giratorio de Kelvin. A pesar de intentar bloquearlo, el puñetazo giratorio especial obliga a Blowstone a esquivar en lugar de defender, lo que impresiona enormemente a Kelvin. Kelvin entonces combina su golpe estilo yo-yo con puñetazos normales y la técnica del colmillo giratorio, formando una implacable cadena de ataques dirigidos a Blowstone. Sin embargo, Blowstone bloquea con facilidad los puñetazos normales de Kelvin y esquiva hábilmente la técnica del colmillo giratorio. Cuando Kelvin intenta una patada baja, Blowstone absorbe el ataque y contraataca con un uppercut. Kelvin apenas logra evitar el puñetazo directo, pero la onda expansiva del golpe de Blowstone aún así lo alcanza, causándole una fractura en la costilla con solo un ligero roce. Esto revela que, contrario a su apariencia de luchador equilibrado, la fuerza y defensa de Blowstone son en realidad superiores, convirtiéndolo en un luchador que depende de un poder abrumador. Entonces Blowstone le habla a Kelvin telepáticamente, quien de inmediato se da cuenta de que Blowstone está conteniendo su poder. Kelvin confiesa que le resulta difícil pelear con todas sus fuerzas. Después de volverse más fuerte hace 7 años, en un barrio bajo abandonado, el futuro entrenador de Kelvin y su socio buscaban luchadores potenciales. Al oír rumores sobre el lobo hambriento de los barrios bajos, sintieron curiosidad por probar su fuerza. Al llegar al lugar donde estaba Kelvin, descubrieron que ya había derrotado a la mayoría de los matones de la zona. Impresionados por la fuerza de Kelvin, confirmaron que él era el lobo hambriento y le comunicaron sus intenciones. Eran dueños de un gimnasio de lucha en Herakutopia y querían reclutar a Kelvin por su potencial. El entrenador le ofreció a Kelvin la oportunidad de usar sus puños en Herakutopia, prometiéndole que estaría bien alimentado y podría enfrentarse a oponentes más fuertes. Seducido por esta perspectiva, Kelvin se sintió atraído por la invitación y al llegar a Herakutopia, quedó asombrado por el marcado contraste entre la vibrante ciudad y el barrio bajo en el que solía vivir. En el gimnasio, descubrió que el lugar era una reunión de los mejores luchadores del torneo del Puño del Rey. Aunque estaba ansioso por demostrar su valía, Kelvin fue derrotado rápidamente por los 4 luchadores más fuertes. El entrenador había previsto esto, creyendo que con tiempo y entrenamiento, el talento y la experiencia de Kelvin experimentarían un crecimiento significativo. A pesar del fracaso inicial, Kelvin no se desanimó. Al contrario, estaba aún más motivado para volverse más fuerte con cada pelea. Kelvin llegó a disfrutar de comidas que nunca antes había probado, y se dedicó por completo al duro entrenamiento. Después de solo un año, entró en el torneo del Puño del Rey, avanzó a la ronda final y se enfrentó al bicampeón defensor. La confianza de Kelvin nunca flaqueó, y el combate final fue sorprendentemente fácil, marcando su ascenso como el nuevo campeón. Todos los del gimnasio celebraron juntos la victoria de Kelvin en un restaurante, y todos lo felicitaron. Sin embargo, Kelvin no sentía ninguna emoción. Los combates habían comenzado a sentirse como una tarea diaria más. Sus oponentes parecían estar inmóviles, incapaces de seguir el ritmo de sus ataques. Las victorias repetitivas, sin un verdadero desafío, dejaron a Kelvin con una sensación de vacío, a pesar de que solo llevaba un año entrenando. Kelvin sabía que podía volverse aún más fuerte, pero también entendía que el entrenamiento constante podría arrebatarle la alegría que encontraba en la lucha. Aún así, siguió entrenando diligentemente, disfrutando la sensación de fortalecerse cada día, e impulsado por el deseo de cumplir con las expectativas de su entrenador, el hombre que lo había salvado de los barrios bajos. Después de ganar una vez más el torneo del Rey del Puño con un solo golpe, Kelvin ya no sentía ninguna alegría en sus victorias. Un año después, escuchó una conversación por casualidad sobre cómo el torneo estaba perdiendo su atractivo debido a su dominio absoluto, lo que amenazaba los ingresos del gimnasio. A pesar de las sugerencias de amañar los combates, el mentor de Kelvin se negó rotundamente, valorando la reputación de Kelvin como el campeón más fuerte, más que las ganancias económicas del gimnasio. Kelvin comprendió que su mentor lo veía como un hijo,
después de que su propio hijo biológico falleciera repentinamente a la edad de 19 años. Este descubrimiento hizo que Kelvin estuviera aún más decidido a no causarle problemas a su mentor, incluso si eso significaba contener su poder en los combates para complacer al público. Esta estrategia ayudó al gimnasio y al torneo a recuperar su popularidad, demostrando que la decisión de Kelvin de entretener al público era su forma de pagarle a su mentor. Durante su combate con Blowstone, Kelvin confesó que le resultaba difícil pelear en serio. Blowstone respondió usando solo 2 dedos. Pero incluso conteniéndose, el poder de Blowstone seguía siendo abrumador, bloqueando sin esfuerzo y contraatacando los ataques yo-yo de Kelvin. El entrenador de Kelvin, mientras observaba la pelea, le insistió a Kelvin que no subestimara a Blowstone y que luchara con todas sus fuerzas. Le recalcó que el sueño de su vida era forjar al guerrero más fuerte de la historia y había depositado toda esa fe en Kelvin. El entrenador aclaró que el legado de su hijo era una historia aparte, destinada solo para los oídos de Kelvin, aconsejándole que se concentrara por completo en convertirse en el más fuerte, ya que cumplir el sueño de su mentor era la forma más digna de pagarle. Inspirado por esas palabras, Kelvin se preparó para la batalla. Desapareció en un instante y se abalanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo a Blowstone, quien respondió bloqueando el golpe con 5 dedos en lugar de solo 2. Blowstone contraatacó con un puñetazo propio, pero Kelvin lo esquivó rápidamente y creó algo de distancia, y entonces desató su magia de nivel 5, una ola de fuego dirigida directamente hacia Blowstone. Angélica se quedó atónita al ver que Kelvin, un hombre perro, una raza conocida por su poca habilidad para la magia, podía lanzar un hechizo de 5º nivel. Blowstone reaccionó al instante, pisando fuerte el suelo para erigir un muro defensivo, infundiéndolo con maná para bloquear las llamas. Rick observó el talento natural de Kelvin y su entrenamiento constante, reconociéndolo como un verdadero genio, a la par de Blowstone. Mientras Kelvin preparaba otro hechizo, Blowstone vio su oportunidad y lanzó un puñetazo contra el muro fundido, enviando fragmentos que volaron hacia Kelvin. Kelvin los esquivó con un paso relámpago, y luego lanzó un hechizo de 7º nivel, enredaderas selváticas, para atar a Blowstone. Mientras Blowstone estaba atado, Kelvin comenzó a cantar un hechizo de 8º nivel, invocando un meteorito dirigido directamente hacia su oponente. Sin embargo, Blowstone se liberó rápidamente de sus ataduras, y con un potente puñetazo, destrozó el meteorito, asombrando a todos, incluido Kelvin. Blowstone expresó su respeto por la determinación de Kelvin de luchar con todo lo que tenía, y prometió responder con la misma fuerza. Hizo un gesto con el pulgar de lado, que Rick explicó como un cuarto de pulgar en el lenguaje orco, lo que significaba que se negaba a esquivar o defenderse, listo para enfrentarlo cara a cara. La actitud de Blowstone demostraba que ahora estaba a la ofensiva, haciendo que Kelvin se sintiera cauteloso por primera vez. En respuesta, Kelvin usó un hechizo de 6º nivel, estallido eléctrico, y Blowstone recibió el ataque sin esquivarlo. Blowstone se burló de Kelvin por contenerse, instándole a que desatara todo su poder. Luego cargó hacia adelante y lanzó un puñetazo demoledor. Kelvin lo esquivó, pero la fuerza del puñetazo de Blowstone devastó toda la arena, causando una destrucción masiva y quizás enviando a que algunos espectadores a la otra vida. Esperemos que hayan contratado un seguro antes de ver este combate. Kelvin se dio cuenta de que ya no podía confiar en su agudo sentido del olfato para predecir los movimientos de Blowstone, y pasó a lanzar continuamente hechizos de 4º a 6º nivel. Sin embargo, Blowstone no se inmutó, y siguió avanzando ignorando los ataques mágicos. Cuando Kelvin se preparaba para lanzar un hechizo de 7º nivel, Blowstone rompió sus defensas, desatando un puñetazo potentísimo que mandó a volar a Kelvin. Aunque Kelvin intentó mitigar el daño usando técnicas defensivas como cuerpo flexible, la fuerza del golpe lo dejó igualmente conmocionado. Rick, al presenciar la resistencia de Kelvin y su rápida improvisación defensiva, no pudo evitar quedar impresionado. Comentó que Kelvin había demostrado un esfuerzo considerable para minimizar el impacto del potente puñetazo de Blowstone. Sin embargo, Kelvin, ahora en el suelo y tosiendo sangre, se dio cuenta de la gravedad de sus heridas. Aún así, con la determinación de honrar el sueño de su entrenador, Kelvin se levantó y desató un aluvión de hechizos de 7º nivel sin recitar, gastando todo el maná que le quedaba, sin ceder. Reuniendo sus últimas fuerzas para un asalto final, e impulsado por los vítores de la multitud, Kelvin concentró su poder para un último golpe. Kelvin combinó su paso relámpago, puños endurecidos y varias formas de magia, en una técnica que llamó Katai Rusangan, colmillo serpenteante. Este preciso ataque impactó de lleno en Blowstone, quien elogió el extraordinario esfuerzo de Kelvin, a pesar de que solo lo hizo retroceder ligeramente. Al darse cuenta de que lo había dado todo, Kelvin aceptó su derrota,
Blowstone respondió con un puñetazo respetuoso, poniendo fin al combate y reafirmando su victoria. La multitud estalló en aplausos por el valiente esfuerzo de Kelvin, alabando el espíritu de lucha y la admirable habilidad de ambos combatientes. Blowstone ganó el combate hace 2 años, cuando Rick llegó por primera vez a la base principal del puño de acero de Orichalco en el castillo Vikil. Conoció a Blowstone y ambos se dieron la mano. Solo con ese apretón de manos, Blowstone reconoció de inmediato la falta de conocimiento marcial y la inexperiencia de Rick, basándose en sus movimientos musculares y su débil flujo de energía. Blowstone le señaló a Rick sus carencias, en los 4 aspectos fundamentales de un aventurero, destacando específicamente su bajo nivel de maná. A pesar de esto, Blowstone también vio potencial en Rick por su habilidad para activar condiciones, aunque era un poder difícil de aprovechar al máximo. Blowstone no desanimó a Rick. En cambio, le sugirió que necesitaría un entrenamiento mucho más intenso que alguien con talento natural, y le preguntó si estaba dispuesto a aceptar el desafío. De vuelta en el presente, mientras el combate final entre Rick y Blowstone se acerca, Rick, tras haber completado su misión de la gema, está considerando rendirse. Le sorprende el entusiasmo de Blowstone por su batalla final, mientras le da una palmada en el hombro, dejando a Rick sintiendo una presión inmensa. Angélica busca a Rick, encontrándolo solo en su habitación. Aunque ella y Snape intentan animar a Rick a participar en el combate final, Rick sigue preocupado por su seguridad al enfrentarse a Blowstone. Esto decepciona a Angélica, ya que ella siempre ha admirado a Rick como a un mentor. Más tarde, Missette le cuenta a Rick que el exhaustivo plan de entrenamiento de Blowstone parecía haber sido diseñado desde el principio, aparentemente con el objetivo de crear un oponente capaz de desafiar a un guerrero rusipito. Missette revela que el verdadero objetivo detrás del entrenamiento era el deseo de Blowstone de tener un igual en combate, lo que reflejaba el anhelo de batalla de los Orshish y al mismo tiempo aliviaba la soledad de su propia fuerza abrumadora. Animado a considerar las cosas desde la perspectiva de Blowstone, Rick reconsidera su decisión. El día del combate final, ambos entraron a la arena, recibidos por un estruendoso aplauso. La presencia de Rick trajo alegría a Snape y orgullo a quienes habían depositado sus esperanzas en él. Para garantizar la seguridad, Missette había erigido una barrera de aire rodeando la arena para proteger al público, creando un magnífico escenario para la batalla final. Cuando comenzó la batalla, Rick se dio cuenta de que durante todo el torneo se había concentrado en contener su poder. Sin embargo, al enfrentarse a Blowstone en su máximo esplendor, priorizó la evasión para evitar graves consecuencias. Para sorpresa de todos, el paso relámpago de Rick demostró una velocidad sin precedentes, superando con creces las expectativas tanto de Angélica como de Kelvin. Rick desató un ataque que no solo agrietó el suelo, sino que también dejó un pequeño rasguño en el brazo de Blowstone. Aunque Rick se movía con una agilidad increíble y lanzaba una ráfaga de puñetazos inesperados, Blowstone, aún así, bloqueó hábilmente cada ataque, dando lugar a un intercambio de ofensiva y defensiva a alta velocidad. Al sentir que un puñetazo mortal venía de Blowstone, Rick instintivamente creó distancia entre ellos, eligiendo mantenerse fuera de peligro. Rick contraatacó con su técnica Halo cortante, infligiendo otro rasguño a Blowstone, haciendo que la multitud estallara de emoción. A Kelvin y Angélica les costaba seguir los movimientos vertiginosamente rápidos de los luchadores, asombrados por el poder que estaban presenciando. Aunque todavía tenía miedo, Rick se mantuvo firme en su resolución de luchar, mientras que Blowstone decidió pasar de la defensa al ataque, preparándose para lanzar un puñetazo de onda de choque a larga distancia. Anticipándose a esto, Rick se preparó para esquivar. Sin embargo, Blowstone no lanzó solo un puñetazo, sino una ráfaga continua de ondas de choque. Una técnica que Missette describió como los puñetazos normales de Blowstone, capaces de atacar continuamente, tomando a Rick por sorpresa y acortando la distancia. Ante este asalto implacable, a Rick le preocupaba que le costaría mucho esquivar el siguiente golpe, pero cuando el polvo se asentó, se vio a Rick usando una habilidad defensiva de nivel 1 para desviar el puñetazo de Blowstone. Y lo que es más, sin ningún encantamiento, dejando a Kelvin totalmente impresionado. Blowstone elogió la hábil parada de Rick, mientras que Angélica no pudo evitar reconocer la intensidad del combate, comparándolo con un choque de luchadores de rango S, en el que mostraban habilidades mucho más allá de los límites humanos. Blowstone, con el orgullo de un maestro, alabó a Rick por haberse vuelto más fuerte, y le dijo que se había ganado su respeto. A Rick le sorprendió el cumplido de Blowstone, porque sabía que no era de los que decían mentiras o halagos vacíos. Rick se sintió honrado, pero también se dio cuenta de que aún no era suficiente para cumplir el sueño de Blowstone, una pelea a puñetazos con un igual. Rick le contó lo que Missette le había dicho sobre el sueño de Blowstone y expresó su deseo de corresponder a esa dedicación.
Le preguntó a Blowstone la razón detrás de su deseo de una pelea justa. Sincerándose, Blowstone comenzó a contar su historia de hacía 46 años. Tradicionalmente, las tribus de orcos vivían en comunidades separadas por género, pero desde muy joven, Blowstone se dio cuenta de que era diferente a su familia y a los demás orcos, su distintiva piel gris y un intelecto que superaba con creces al de sus compañeros. Blowstone aprendió a leer y escribir por su cuenta con libros abandonados por los humanos, adoptando poco a poco su estilo de vida y costumbres, y se puso a sí mismo el nombre de Blowstone. También estudió artes marciales, conocimientos de magia e incluso artes curativas, porque en las tribus de orcos, las disputas se resolvían a menudo con un combate, y el más fuerte se convertía en el líder. El padre de Blowstone, el jefe del clan, no entendía por qué se pasaba todo el día leyendo y al final lo retó por ello. Cuando Blowstone derrotó a su padre en el duelo, se convirtió en el jefe con tan solo 10 años. Usando sus conocimientos acumulados, Blowstone mejoró las condiciones de vida de la tribu. Construyó casas, les enseñó a cocinar con fuego y a comunicarse sin violencia. Poco a poco, la tribu empezó a verlo más como un dios que como un líder, y ya nadie se atrevía a desafiarlo ni siquiera a entrenar con él. Incluso su propia familia lo respetaba desde la distancia. Blowstone recordaba los días en que su familia resolvía las discusiones a puñetazos y luego compartían la comida. Pero ahora, como un dios, solo podía observar desde lejos, lo que le provocó un profundo sentimiento de soledad. Un día, después de vivir aislado durante 10 años, Blowstone salió en medio de una fuerte tormenta para buscar materiales con los que construir una barrera contra los desprendimientos de tierra. Cuando regresó, descubrió que toda su tribu había sido masacrada. La conmoción no fue por no haber podido salvarlos, sino porque se dio cuenta de que no sentía ninguna tristeza, solo que su soledad se había hecho más profunda. Después de eso, Blowstone comenzó a vagar sin rumbo hasta que se encontró con una aldea que estaba siendo atacada por un monstruo. De un solo puñetazo, derrotó fácilmente al monstruo, pero los aldeanos, confundiéndolo con otro monstruo, huyeron aterrorizados. Un aventurero intentó enfrentarse a Blowstone, pero al darse cuenta de su extraordinaria fuerza y comprender que Blowstone acababa de salvar la aldea, el aventurero decidió acercarse a hablar con él. Blowstone le contó su historia, expresando su deseo de encontrar a sus iguales. Aquel aventurero le reveló que había luchado junto al héroe Yamato en las 5 grandes leyendas 200 años atrás, y compartió su propio sueño incumplido de derrotar al Kaiser Arusapieto. Blowstone, que había oído las leyendas de Yamato, se quedó atónito al saber que esos sucesos eran reales. El aventurero le dio a Blowstone su bendición, esperando que lograra lo que ellos no pudieron y que fuertes aliados lo acompañaran en su camino. Desde entonces, Blowstone se convirtió en aventurero y fundó los Puños de Hierro de Oricalco, reclutando a miembros como Miset, Alicet y Lynette. A pesar de su fuerza, no podían satisfacer el anhelo de Blowstone de una pelea entre iguales, un sueño del que nunca había hablado. Cuando propuso un agotador régimen de entrenamiento, sus miembros dudaron que alguien pudiera soportarlo, lo que hizo que Blowstone abandonara gradualmente ese sueño. Al escuchar la historia de Blowstone, Rick se dio cuenta de que sus propios miedos eran infundados, y se sintió agradecido por la oportunidad de perseguir su propio sueño. Rick declaró que ambos abandonarían la defensa y se concentrarían por completo en el ataque. Rick y Blowstone se levantaron los pulgares en señal de aprobación, y luego se lanzaron a la batalla, con potentes puñetazos. Sus puñetazos crearon ondas de choque tan inmensas que destrozaron el suelo bajo sus pies. Los golpes eran tan intensos que las ondas de choque de su batalla comenzaron a agrietar la barrera de aire protectora alrededor de la arena. Mientras seguían luchando, incluso cuando ambos comenzaron a escupir sangre, estaban decididos a no detenerse, continuando su asalto sin descanso. Finalmente, la fuerza de su batalla hizo añicos la barrera protectora, y Miset instó rápidamente a Snape a que evacuara al público, y la multitud comenzó a huir de la arena. Kelvin, sin embargo, decidió quedarse, diciéndole a los miembros de su gimnasio y a su entrenador que se fueran sin él. Angélica fue arrastrada por la fuerza de la batalla, pero Snape logró atraparla a tiempo y la llevó a un lugar seguro. Sorprendida de que Snape no se hubiera ido, se dio cuenta de que quería presenciar la pelea como un experimentado ex gladiador. Tras un largo intercambio de golpes, tanto Blowstone como Rick estaban agotados, pero perseveraron, lanzando un puñetazo tras otro. Justo cuando parecía que la resistencia de Rick estaba a punto de llegar a su límite, Blowstone desató un potente puñetazo que mandó a Rick a volar fuera de la arena. Kelvin, Angélica y los demás que presenciaron esto pensaron que el combate podría haber terminado. Rick, creyendo que había luchado con todas sus fuerzas,
consideró la idea de volver para descansar. Sin embargo, sintiendo que aún no lo había dado todo, Rick apretó los puños, listo para activar su habilidad innata. La condición para activar esta habilidad requería que se decidiera a superar sus límites y enfrentarse a un oponente mucho más fuerte que él. Con su espíritu temerario encendido, Rick estalló con un aura poderosa, tomando a Blowstone por sorpresa. En respuesta, Blowstone se quitó sus cuentas de oración, dando Vito a entender que no necesitaría usar magia curativa en Rick en este combate. Estas cuentas mejoran la efectividad de la magia curativa, y también son muy pesadas, así que el hecho de que se las quitara simboliza un momento de liberación, que recuerda a una escena similar en el manga de Naruto, cuando Rock Lee se quita las pesas de las piernas. Kelvin respiró hondo, preparándose para presenciar el poder desatado de ambos. Rick se abalanzó hacia Blowstone, con una sonrisa en el rostro, listo para desatar su ataque más poderoso, y Blowstone, con una determinación inquebrantable, se preparó para recibir el tremendo golpe de Rick. Tras soportar el duro golpe de Rick, Blowstone contraatacó con un uppercut al estómago de Rick, dando inicio a un feroz intercambio de golpes entre ambos. Blowstone recordó su anhelado sueño de tener una pelea justa, pero se dio cuenta de que ya no estaba solo, pues tenía camaradas dispuestos a llegar hasta el final por él. Atesorando a sus compañeros, Blowstone recibió otro potente puñetazo de Rick, con una sonrisa en el rostro, mientras la pelea llegaba a su clímax. Ambos luchadores habían llegado a su límite, pero aún así se prepararon para un último golpe. El impacto del ataque creó una explosión masiva, cubriendo la arena con un denso humo. Cuando el humo se disipó, ambos seguían en pie. Pero Rick, en señal de respeto por la resistencia y determinación de Blowstone, se desplomó y aceptó su derrota. El presentador declaró oficialmente a Blowstone ganador del torneo número 113. Sin embargo, Blowstone, comprendiendo el profundo significado de la pelea y la realización de su sueño, consideró que Rick era el verdadero ganador, antes de desplomarse también por el agotamiento. Su enfrentamiento concluyó en un momento sagrado y profundo, marcando un final significativo para su legendaria rivalidad. Fue un momento verdaderamente hermoso, simple pero magnífico.